primera trampa que vamos a ver es en la defensa Caro-Kann, y contra esto vamos a continuar con la jugada de caballo C3, con la idea que cuando las negras hagan la jugada de D5, las blancas contesten con caballo F3, planteando de esta manera el ataque de los dos caballos, variante favorita de Fischer para enfrentar a la defensa Caro-Kann. Aquí hay varias formas de jugar de las negras, estas pueden desarrollar el alfil a G4 o pueden avanzar su peón a D4, pero sin duda alguna la jugada principal a nivel sub 1800 es que las negras capturen con D por E4, tras lo cual el blanco también captura con caballo por E4. Los jugadores de Caro-Kann quieren hacer la jugada de E6 para comenzar a desarrollar su flanco de rey, pero no quieren hacer E6 y dejar el alfil por dentro de la cadena de peones, sino para eso jugarán una defensa francesa. Por eso es que aquí en muchas ocasiones hacen la jugada de alfil F5, sacando el alfil fuera de la cadena de peones a su vez que ataca al caballo de E4, una jugada muy típica dentro de la defensa Caro-Kann. Las blancas continúan con caballo G3 atacando al alfil. No tiene ningún sentido para las negras retirar su alfil hacia atrás, y si el alfil va a la casilla de G4, las blancas contestan con H3, el alfil no se puede retirar a H5 y es prácticamente forzado para las negras desprenderse de su alfil con alfil por F3, y las blancas tras dama por F3 tendrían una posición muy cómoda en la que tienen pareja de alfiles. Esto no tiene ningún sentido para las negras, por eso después de caballo G3 atacando al alfil, las negras retiran el alfil a la casilla de G6, y después de esto las negras ya están metidas en su red y las blancas comienzan a tejer sobre ella, comenzando con la jugada de H4. Se está amenazando con hacer H5 y el alfil no tiene ninguna casilla de retirada en esta diagonal, por eso las negras contestan con H6 para darle un resguardo seguro al alfil en la casilla de H7, pero ahora las blancas continúan con caballo E5 atacando al alfil de G6 y las negras no quieren perder su alfil y mucho menos que le doblen los peones en G6, por eso retiran el alfil a la casilla de H7, pero ahora las blancas continúan con una bomba sobre el tablero, la jugada de dama H5, amenazando un vulgar mate del pastor en la casilla de F7. Si las negras defienden la casilla de F7 haciendo la jugada de dama D5, las blancas hacen alfil C4, refuerzan la amenaza y las negras están perdidas. Por eso la única manera de defender la casilla de F7 es haciendo la jugada de G6, obstruyendo la amenaza de mate y a su vez amenazando a la dama, pero las blancas contestan con la jugada intermedia de alfil C4 buena, y la dama en H5 es inmune, ya que si las negras la capturan seguiría alfil por F7 mate. Por eso las negras después de alfil C4 deben contestar con la jugada de E6 para obstruir también la acción del alfil sobre el débil punto de F7. Después de esto las blancas ahora sí retiran su dama a la casilla de E2, y ahora si las negras movieran su dama a la casilla de E7 o a la casilla de D6 o a la casilla de C7 evitarían lo que viene, pero igual las blancas quedarían en una muy buena posición. Pero el problema principalmente aquí para las negras es que no mueven la dama, sino que lo que hacen es desarrollar el caballo a D7 o desarrollar el caballo F6 o continuar con alfil G7, y contra las tres jugadas las negras pierden inmediatamente con la jugada de caballo por F7 buena. Esto es un ataque doble a la dama y a la torre. Única para las negras es capturar el caballo, pero después de esto continúa dama por E6 jaque, rey F8 única y dama F7 mate. Una brutal trampa que ha mandado a mucha gente al hospital. La segunda trampa que vamos a ver es contra la defensa Pirc, y contra esto simplemente nos apoderamos del centro con D4. Las negras desarrollan su caballo F6 atacando el punto E4 y las blancas desarrollan su caballo C3 defendiéndolo. Después de esto las negras hacen la jugada G6 planteando su fianchetto característico en el flanco de rey, y en esta super principal posición voy a recomendar la jugada de alfil G5, y esto se conoce como la variante Birne contra la defensa Pirc. Después de esto las negras automáticamente desarrollan el alfil a la casilla de G7, y entonces las blancas prenden su maquinaria inmediatamente cuando este centro comienza a avanzar con la jugada de E5. Aquí lo correcto para las negras es mover su caballo amenazado a la casilla de D7, y si este fuera el caso recomiendo continuar con peón por peón. Las negras no pueden capturar de peón E, tienen que capturar de peón C, y aquí podemos seguir con dama D2 con idea de en algún momento cambiar el alfil en la casilla de H6, enrocar largo, que a las negras no se les olvide el ataque de flanco
blanco en la casilla de H5, el caballo por supuesto que lo desarrollamos a F3 y el alfil puede ir, depende de las circunstancias, a D3, a C4 o a B5, con una buena y cómoda posición para las blancas. Pero esto es si las negras hicieran la jugada correcta. El problema para las negras es que después que las blancas hacen E5 amenazando al caballo, en gran cantidad de partidas continúan es con la jugada de D por E5. Esto aún no es un error como tal, pero sí le puede plantear serios problemas a las negras si no saben continuar. Las blancas por supuesto que continuarán con D por E5, amenazando de nuevo al caballo de F6. Las negras principalmente aquí cambian las damas con dama por D1, porque tampoco quiere que las blancas le cambien la dama y le hagan perder el enroque. Entonces después de dama por D1, las blancas capturan con torre por D1. El caballo está amenazado y debe moverse. Las dos jugadas lógicas son hacer caballo D7 y caballo G4. Si el caballo va a la casilla de G4, amenazando el peón de E5, hacemos la jugada de H3, amenazamos al caballo y le decimos por favor capture el peón de E5, ya que tras esto las blancas hacen la jugada de caballo D5, amenazando el punto de C7 y las negras están completamente perdidas. Por ejemplo, no se puede hacer la jugada de caballo A6 cubriendo la casilla C7 por simplemente alfil por A6. No hay manera humana de defender la casilla C7. Si el rey va a D8, por ejemplo, para cubrirla, entre otras muchas jugadas se puede hacer la jugada de caballo B6 con un jaque a la descubierta seguido de capturar la torre de A8. Después de este caballo D5 por parte de las blancas, las negras están completamente perdidas. Un poco más de resistencia encuentran las negras cuando en vez de hacer la jugada de caballo G4 hacen la jugada de caballo D7. Aquí de la misma manera las blancas continúan con la jugada de caballo D5, amenazando el punto de C7. No sirve nuevamente caballo A6 porque se elimina el defensor, pero la diferencia es que ahora las negras tienen la jugada de alfil por E5. Para eso fue que en la variante anterior, cuando el negro hacía caballo G4, hacíamos la jugada de H3, para que el negro capturara en E5 y esta casilla del alfil no la pudiera ocupar para defender C7. Bueno, pero entonces en este caso, cuando está el caballo en la casilla de D7, igual continuamos con caballo D5, única para las negras es hacer alfil por E5 defendiendo el punto de C7 y ahora las blancas simplemente continúan con caballo F3 atacando al defensor del punto de C7. Las negras continúan aquí haciendo la jugada de alfil D6, pero las blancas continúan con la táctica desviando el alfil de la defensa de esta casilla con alfil por E7 buena. La idea es que después de alfil por E7, entonces ahora sí se captura con caballo por C7, esto es un jaque doble, y después de rey D8, entonces se captura la torre de A8, en donde las blancas ya tienen calidad y peón de más. Las blancas continuarán desarrollando su alfil, enrocando corto, trayendo la torre a la columna abierta, así como presionando mucho con este caballo en la casilla de E5. Las blancas aquí ganan el 75% de las partidas. La trampa más brutal que encontramos contra la defensa francesa la encontramos en la variante del avance. Después de esto, ahora como las negras tienen un centro muy estable, comienzan un contraataque sobre la base de la cadena de peones blancos con la jugada de C5. Las blancas refuerzan su centro con C3 y el ataque sobre el punto de D4 continúa con caballo C6. Las blancas lo defienden con caballo F3 y posteriormente a esto las negras siguen incrementando la presión sobre el punto de D4 con dama B6. Ahora, una de las variantes más agresivas y peligrosas para las negras es precisamente cuando las blancas se olvidan de la presión del punto de D4 y simplemente apuestan por el desarrollo con la jugada de alfil D3. Esto es lo que se conoce como el gambito Milner-Barry. En el momento en el que las blancas desarrollaron su alfil, están amenazando ahora con capturar en C5, ya que ahora si las negras recapturan con alfil por C5, amenazando el punto de F2, como el alfil ya se desarrolló, las blancas pueden jugar tranquilamente enroque, defendiendo su punto F2, con lo cual tendrían una posición agradable de jugar. Es por eso que las negras en este momento capturan con C por D4, pero las blancas fieles al gambito Milner-Barry se olvidan del punto de D4 y no recapturan, sino que simplemente enrocan. Después de esto, las negras pueden pensar que su estrategia tuvo muchos frutos y que han ganado un peón entero de más y continúan con D por C3. Tras esto, las blancas retomarán con caballo por C3. La idea para las blancas es que han sacrificado un peón, pero se han adelantado en el desarrollo y al rey negro le falta mucho para poder enrocar. Aparte de todo esto, las blancas están esperando a que las negras comiencen a desarrollar su flanco de rey para encender su maquinaria de ataque. Por ejemplo, la jugada principal de las negras es que desarrollen su alfil a la casilla de D7 y tras esto las blancas continúan con una útil jugada de espera, por ejemplo torre E1, y en el momento en el que ahora sí el negro comience a desarrollar su flanco
de rey con por ejemplo caballo E7, el blanco ahora sí muestra sus colmillos comenzando con la jugada de alfil E3, atacando a la dama en B6. Y ahora las negras tienen que jugar con mucho cuidado porque están en serios problemas. Por ejemplo, si se captura el peón con dama por B2, las blancas continúan con caballo B5. Y esto es un ataque doble al punto de C7, pero sobre todo al punto de D6. Para eso estábamos esperando que las negras desarrollaran el caballo a la casilla de E7. Después de este caballo B5 de las blancas, las negras están completamente perdidas. No solamente por estas dos fuertes amenazas, sino que aparte de todo, esta dama también va a quedar atrapada. Entonces es completamente perdedor para las negras capturar en B2. Pero, ¿y si las negras hacen la jugada de D4? Esto es un ataque doble y parece que las blancas van a perder una pieza. Bueno, nada más equivocado. Las blancas siguen con caballo por D4, caballo por D4 y ahora alfil por D4 buena. Y después que las negras recapturen con dama por D4, las negras han capturado una pieza, pero las blancas continúan con la fuerte jugada de caballo B5, amenazando a la dama en D4, amenazando la casilla de C7, pero sobre todo amenazando la casilla de D6, con efectos devastadores para las negras. Y el caballo no puede ser capturado con el alfil porque después de alfil por B5 seguiría alfil por B5 jaque y después de eso se capturaría a la dama en la casilla de D4. Entonces no se puede capturar el peón de B2, tampoco se puede hacer la jugada de D4. A las negras solamente le queda mover su dama. Y entonces si la mueven en la casilla de C7, esto es error porque caballo B5 le gana un tiempo a la dama. Por lo que lo correcto para las negras es retirar la dama a la casilla de D8. Y ahora las blancas pueden continuar con la jugada de alfil G5, clavando al caballo de E7. Y que las negras tengan mucho cuidado, porque si siguen por ejemplo con la jugada errónea de H6, las negras quedan inmediatamente perdidas con la jugada de caballo B5. El alfil no puede ser capturado porque entonces sería caballo D6 mate. Y lastimosamente para las negras no pueden mover el caballo que está clavado por el alfil. Y no van a poder evitar que las blancas den este potente jaque en la casilla de D6. Tendrían que mover su dama por ejemplo a la casilla de B8 y las blancas continuarían con caballo D6 jaque, rey D8 única, caballo por F7 jaque. Y esto es un ataque doble al rey y a la torre de H8, con efectos completamente devastadores para las piezas negras. Esto, amigos, es el gambito Milner-Barry, un arma muy peligrosa contra la defensa francesa. La próxima trampa que vamos a ver la encontramos en la defensa escandinava. Y esto, más que mostrar una simple trampa, es una pequeña idea de cómo jugar contra esta defensa. Por supuesto que vamos a capturar con E por D5. Y después de dama por D5, desarrollamos el caballo a la casilla de C3 ganando un tiempo atacando a la dama. Y después que la dama huya a la casilla de A5, continuamos con D4. Y el blanco se ha apoderado del centro, así como ha desarrollado una pieza menor. Mientras que las negras solo han movido la dama. Razón por la cual la escandinava no es muy popular. Las negras después de esto desarrollan el caballo a la casilla de F6 y las blancas también van a desarrollar su caballo a la casilla natural de F3. Ahora, ¿qué es lo que las negras quieren hacer en la defensa escandinava? Bueno, ellas quieren jugar como si fuera una defensa Caro-Kann. Quieren desarrollar el alfil por fuera de la cadena de peones para posteriormente continuar con la jugada de E6, así como también la jugada de C6. ¿Y cómo es el plan de las blancas? Pues muy sencillo. Este alfil va a la casilla de C4. Este alfil va a la casilla de D2 a molestar a la dama que está en la casilla de A5. La dama posteriormente va a la casilla de E2. Y depende de las circunstancias, las blancas van a decidir si enrocar corto o enrocar largo, seguido de traer las torres a las columnas centrales, quedando las blancas siempre con una pequeña ventaja. Por ejemplo, las negras pueden comenzar a ejecutar su plan desarrollando el alfil a la casilla de F5. Las blancas desarrollan el alfil a la casilla de C4 y las negras cierran la cadena de peones con la jugada de E6 con el alfil por fuera. Las blancas continúan con la jugada de alfil D2 presionando a la dama que está en A5. Y las negras continúan con C6 para en dado caso que sea necesario la dama tenga un resguardo seguro. Y después de esto las blancas hacen la jugada de dama E2. Como ven, el juego de las blancas ha sido muy fácil. Se han adueñado del centro y han desarrollado todas sus piezas. Y tienen una posición muy cómoda con una pequeña ventaja. El negro puede ahora desarrollar por ejemplo su alfil a la casilla de B4. O puede también quitar directamente la dama de este rayos X con la jugada de dama C7.
Estas son las jugadas normales de la posición. Pero, ¿y qué pasa con el indefenso peón de C2? Que en el momento en el que las blancas desarrollaron la dama a la casilla de E2 lo dejaron desprotegido. Bueno, esto es un peón envenenado, ya que si las negras lo capturan, las blancas continúan con la muy fuerte jugada de D5, destrozando con esta jugada la posición negra. Por ejemplo, se está amenazando con dar un golpe muy fuerte en la casilla de E6. No se puede capturar en D5 con el peón E por el rayo X que ejerce la dama sobre el rey de E8. Entonces hay que retomar en D5 con el peón C. Y ahora se continúa con la fuerte jugada de caballo por D5. Para eso se colocó el alfil en la casilla de D2, el alfil en la casilla de C4 y la dama en la casilla de E2. Las negras retiran ahora su dama atacada a la casilla de D8. Y después de eso simplemente se captura el caballo de F6. Y después de G por F6 se da este jaque mortal a las negras en la casilla de B5. Y las negras ya pueden rendirse. Si se tapan del jaque con el caballo en la casilla de C6, sigue torre C1 amenazando al alfil de C2. Y si este alfil se quita, por ejemplo, a la casilla de G6, sigue la jugada de torre por C6 y este sacrificio es completamente devastador para las negras. Si se captura con B por C6, sigue alfil por C6 jaque, única para el rey negro es ir a la casilla de E7 y se continúa con alfil B4 jaque, única para que no sea mate es interponer la dama en la casilla de D6. Si las negras se tapan del jaque con el caballo pero en la casilla de D7, ahora se continúa es con alfil C3, descubriendo la acción de la dama sobre el alfil de C2. Y si este alfil se vuelve a retirar, por ejemplo a la casilla de G6, ahora se gana inmediatamente es con la jugada de torre D1 amenazando el caballo que está clavado en la casilla de D7. Podría oponer un poco más de resistencia si las negras en vez de retirar el alfil a la casilla de G6 lo retiran a la casilla de F5, ya que si ahora torre D1 pues ellas podrían hacer la jugada de E6 y el alfil pasaría a defender el caballo. Pero ahora las blancas ganan simplemente con la jugada de caballo H4 amenazando al alfil que está en la casilla de F5. Este alfil debe moverse porque está clavado el peón E y después que se mueva por ejemplo a G6 ahora vuelve nuevamente a ganar la jugada de torre D1 ejerciendo presión sobre el caballo clavado de D7. Una trampa demoledora en una de las variantes principales de la defensa escandinava. La siguiente trampa es contra la defensa siciliana, cuando las negras hacen la principal jugada de D6. Y para que puedan aprender correctamente la siguiente trampa, tienen que entender la siguiente idea. Una de las grandes mentiras que nos dijeron cuando nos enseñaron ajedrez es que nos dijeron que todos los peones valen 1. No puede valer lo mismo un importante peón central que por ejemplo un peón torre. El peón entre más alejado está del centro vale menos. Y por supuesto estoy hablando desde el punto de vista estratégico posicional. Entonces con esta idea en mente, el peón siciliano se planta en C5 y dice en el momento en el que las blancas pasen por aquí el peón de D4 lo cambio inmediatamente y de esta manera están cambiando un peón lateral por un importante peón central. Las blancas habrían ganado espacio y otro tipo de ventajas, pero las negras tendrían por ejemplo dos peones en el centro, dando origen de esta manera a la compleja lucha estratégica en el mediojuego en la siciliana abierta. Por eso, una variante con mucho sentido es hacer aquí, en vez de la jugada de D4, hacer la jugada de C3, la variante Alapin. La idea es simple. Por ejemplo, si las negras aquí desarrollan el caballo a la casilla de C6 y no se oponen a la idea de las blancas, el blanco hará la jugada de D4. Y después que las negras cambien su peón C por el peón D, el peón C recapturará en D4 y se habrá transformado en el peón D. Y si esto pasara, pues las blancas se habrían apoderado del centro. Las blancas estarían felices y la defensa siciliana no tendría sentido. Es por eso que después que las blancas hacen la jugada de C3, las negras deben desarrollar el caballo a la casilla de F6, atacando el peón de E4, aprovechando que ahora la casilla C3 la ocupa un peón y no pueden desarrollar el caballo a defender el peón de E4. Si las blancas continúan defendiendo su peón de E4 haciendo la jugada de D3, entonces habrían rechazado sus aspiraciones de apoderarse del centro por medio de la jugada de D4.
Pero las blancas no van a continuar con la jugada de D3 defendiendo el punto de E4. Las blancas van a continuar aquí simplemente con la jugada de alfil E2. Y esta trampa es posible que se le hayan visto jugar a Rey Enigma, ya que él la emplea con frecuencia. La idea es que el peón de E4 está indirectamente defendido, porque si las negras lo capturan con caballo por E4, seguiría un dama A4 jaque seguido de capturar el caballo, con lo cual las negras perderían una pieza. Entonces las negras en este momento no es que capturan el peón, sino que piensan, ok, como el jaque es en la casilla de A4, en esta diagonal seguido de capturar el caballo, entonces voy a desarrollar mi caballo a C6, desarrollo una pieza y obstruyo la diagonal, y ahora sí estaría amenazando nuevamente hacer caballo por E4. Pero es precisamente aquí cuando la trampa de las blancas cobra más sentido, cuando en este momento hacen la jugada de D4, apoderándose completamente del centro, ya que si las negras continúan por ejemplo con caballo por E4 mala, las blancas continúan con D5 expulsando el caballo, y una vez que el caballo se mueva por ejemplo a E5, las blancas vuelven a continuar con la jugada de dama A4 jaque seguido de capturar el caballo de E4. Y esta trampa es la idea principal de toda esta variante. Las cosas se pueden complicar un poco si las negras, en vez de capturar con caballo por E4 mala, continúan es con la buena jugada de C por D4, y después de C por D4 ahora sí puede capturar el peón de E4, ya que después de D5 no es que inocentemente van a mover nuevamente el caballo para que las blancas hagan nuevamente jaque seguido de capturar el caballo de E4, sino que es que ahora las negras van a hacer la jugada intermedia de dama A5 jaque, con lo cual ahora ya no existe ningún dama A4 y el caballo de E4 está seguro. Las blancas deben taparse por ejemplo con caballo C3, y después de caballo por C3 y peón por C3 ahora sí deben mover el caballo de C6 por ejemplo a E5, y esto de pasar de una trampa se ha convertido en un gambito en donde las blancas han perdido el peón de E4 pero tienen suficiente compensación. Responder a uno D4 de las blancas de manera clásica, es decir, 1 D5 ocupando el centro con peones, es una excelente manera de comenzar la partida. En el último capítulo de este video les voy a dar una receta súper sencilla de aprender de cómo enfrentar al sistema Londres. Pero en los primeros capítulos nos centraremos si las blancas hacen la fuerte y popular jugada de C4, el gambito de la dama. Antes de comenzar, lo primero que voy a hacer es configurar esta herramienta en donde filtraremos la partida hasta nivel de 1800, es decir, partidas solamente de jugadores de club, para ver cuáles son las jugadas que realizan y comprobar las recomendaciones que les voy a dar de manera estadística. Para enfrentar al gambito de la dama en este video voy a recomendar la jugada de E6, la defensa ortodoxa. Esta es una defensa sólida, de calidad, fácil de jugar y es universal, es decir, la vamos a poder emplear contra todas las aperturas que no sean 1E4. Después de esto, las blancas contestan con 3 caballos C3 y las negras con la jugada de caballo F6. Y las blancas con la fuerte jugada de alfil G5, la cual clava el caballo que defiende el punto de D5. Pero las negras contestan simplemente con la respuesta de alfil E7, jugada que desclava el caballo y prepara el enroque corto de las negras. Las blancas, una vez han desarrollado el alfil fuera de la cadena de peones, entonces cierran la puerta para posteriormente proseguir con el desarrollo de su flanco de rey. Y tras esto, las negras enrocan. Estas 5 jugadas D5, E6, caballo F6, alfil E7 y enroque corto, repito, contra todo lo que no sea 1E4, el negro las puede hacer casi de memoria y prácticamente con los ojos cerrados. Esta es una de las principales virtudes de este sistema. Y ahora, después de que las blancas hagan la jugada de caballo F3, llega el primer momento crítico del video. Las negras, para igualar, tienen que resolver el problema del alfil de casillas blancas, el cual ha quedado atrapado dentro de la cadena de peones. Esto necesariamente no es malo, solamente que debemos buscarle una diagonal alternativa a este alfil donde tenga un buen futuro, y es por eso que surge la idea de hacer la jugada de B6 para poner el alfil en esta diagonal donde ejercerá presión sobre la fuerte casilla de D5 y E4, a su vez que atacará al rey blanco que se enrocará corto. Pero entonces llega el primer tips de la posición. Antes de hacer B6 se hace la jugada de H6. Las razones se las explicaré un poco más adelante, pero debemos hacer H6 y una vez que el alfil se retire a H4,
Entonces sí hacemos B6 y llegamos a la variante Tartakower de la defensa ortodoxa contra el gambito de la dama y comenzamos a ver las estadísticas y como ven las negras ya superan a las blancas en porcentajes después de este B6. Esto es algo muy bueno para las piezas negras. Como aprenderemos en el capítulo 4, una vez que este alfil llegue a esta diagonal ejercerá una fuerte presión. Es por eso que en este momento, en el momento en que las negras hacen B6, la jugada principal de las blancas a nivel sub 1800 es hacer la jugada de C por D5, con idea que después de que las negras capturen con caballo por D5, proseguir con alfil por E7 y después de dama por E7, entonces continuar con caballo por D5 y después de peón por D5, entonces las blancas han logrado su cometido y han cerrado la diagonal antes de que el negro se apodere de esta. Tras esto, las blancas continúan con el desarrollo de su flanco de rey para poder enrocar con la jugada de alfil D3. A pesar de que hicimos B6 para enfianchetar nuestro alfil de dama en esta diagonal, las blancas han frustrado nuestro plan y nos han hecho que cerremos la diagonal con un peón. Y entonces ya no tiene sentido poner el alfil aquí para que choque con el peón de D5. Pero no importa, aprovechamos otra de las virtudes de haber hecho la jugada B6 y es que este peón apoya la ruptura central C5 y vamos a ver si esta ruptura central trae beneficios a las negras. Como ven, después de esta ruptura, las negras ganan el 68% de las partidas a nivel sub 1800, lo cual es algo increíble. La idea es que si las blancas capturan con D por C5, entonces nosotros no es que vamos a recapturar de dama para que el peón de D5 quede aislado, es que vamos a recapturar con B por C5 y de esta manera quedar con estos fuertes peones centrales, los famosos peones colgantes. ¿Y por qué estos peones colgantes traen tan buenos resultados a las negras? Bueno, lo aprenderemos en el siguiente capítulo. Se le conoce como peones colgantes porque estos dos peones quedaron sin el apoyo de otros peones que los sostengan. Parecen dos lámparas colgando del techo y necesitan el apoyo de piezas para que los defiendan. Estos peones en un final podrían tornarse débiles, pero como decía Tarrasch, antes del final los dioses inventaron el medio juego. Las blancas en este momento pueden hacer la jugada de torre C1 y ahora nosotros para continuar con nuestro desarrollo debemos desarrollar estas dos piezas. Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿en dónde desarrollamos este alfil? ¿En la casilla de B7 o en la casilla de E6? Bueno, una de las ventajas principales de estos dos peones colgantes es que tenemos a nuestro favor la semiabierta columna de B y en donde tenemos un peón para atacar. Y entonces no vamos a poner el alfil en B7 para que estorbe la acción de la torre en esta columna, sino que entonces ahora vamos a colocar el alfil en E6 donde estará perfectamente situado y sirve como eslabón para unir estas dos cadenas de peones. Y ahora también vemos una de las importancias de haber hecho H6 jugadas atrás. Este H6 previene que en determinado momento el caballo venga a atacar el alfil desde la casilla G5. Además, y mucho más importante aún, si no hubiéramos hecho la jugada de H6 y este peón se encontraría en la casilla de H7, en este momento las blancas pudieran hacer la jugada de dama C2 y esto sería un ataque doble sobre el punto de H7 y sobre el punto de C5. Pero ahora, como el peón ya está en H6, entonces simplemente pudiéramos hacer la jugada de caballo BD7 desarrollando y defendiendo el peón de C5 y las negras tendrían todo en orden. Esta misma idea la vamos a aplicar si en vez de las blancas hacer la jugada de torre C1 hubieran jugado enroque corto. Entonces desarrollamos el alfil a E6 y en el momento en que las blancas hagan la jugada de torre C1 continuamos con la jugada de caballo BD7 con una muy buena posición para las negras. Y ahora, ¿cómo serían los mediojuegos típicos de esta posición? Aquí, como vemos en las estadísticas, la jugada principal de las blancas es A0 y 3 y acoto de que el negro gana el 80% de las partidas. ¿Por qué las blancas hacen la jugada de B3? Bueno, primero para evitar que en algún momento las negras hagan la jugada C4 y amenacen el alfil de D3. Y segundo, para prevenir un posible ataque al peón de B2 desde la columna semiabierta de B, ya que como mencioné anteriormente, en este tipo de estructuras
es muy importante el ataque en esta columna. Y entonces, ¿cómo procedemos cuando las blancas hacen la jugada de B3? Bueno, como siempre lo digo en mis videos, cada peón que avanza es una debilidad que se crea. Deja débiles las casillas laterales y crea puntos de ruptura. Y aquí en A4 se ha creado un importante punto de ruptura. Y es por eso que en este momento las negras continúan principalmente con la jugada de A5 buena. Y para que entendamos la idea, vamos a suponer de que las blancas hacen una jugada normal de desarrollo como dama E2 y dejan que las negras ejecuten su idea con la jugada de A4. Si por ejemplo las blancas capturan con B por A4, entonces las negras continúan con torre por A4 y vean que el peón de A2 se ha convertido en un punto de ataque y vean que también en cualquier momento las blancas pueden hacer la jugada C4 y este peón se convertirá en un peón pasado. Las negras en esta posición tendrían una muy buena ventaja. Entonces vamos a suponer que no son las blancas las que capturan con B por A4, sino que continúan con una jugada de desarrollo y por ejemplo hacen torre F D1. Bueno, entonces son las negras las que capturan en B3 y después de A por B3 y A por B3, el punto débil ahora se ha transformado en el peón de B3 y se convierte en un objetivo de ataque y las blancas continúan con torre FB8 que le mete presión. Seguido también de, por ejemplo, una jugada como torre A3 con un juego muy cómodo por parte de las negras. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace con este estudio de Lichess, donde también te voy a dejar algunas partidas modelo para que complementes lo aprendido en el video. Y recuerda, si te está gustando mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal. Solo tienes que mover un dedo y me apoyas un montón a seguir creando contenido de calidad para ti. Y ahora vamos al plan en donde las blancas hacen la jugada de alfil B1 en vez de hacer la jugada de B3. Bueno, aquí lo único que debemos saber es que hacemos la jugada de torre FC8 para reemplazar al caballo en la defensa del peón de C5, para que en el momento en que las blancas hagan la jugada de dama C2 amenazando mate en H7, simplemente hagamos la jugada de caballo F6 que lo defiende. ¿Y cómo sería el plan a partir de aquí? Bueno, podemos hacer la jugada de dama B7 y siempre presionar al peón de B2. Y en el momento en que las blancas hagan la jugada de B3, entonces continuar con A5 y A4 buscando el punto de ruptura que se creó en la casilla de A4, con un juego muy cómodo y con ventaja por parte de las negras. Como ven, esta variante brinda a las negras un juego muy sólido, muy cómodo, pero a la vez muy activo. Es por eso que le trae tan buenos resultados. Pero ahora volvamos al momento en que hacemos la jugada de C5. ¿Y qué pasa si cuando hacemos C5 las blancas no capturan y nos dejan con los peones colgantes como acabamos de aprender en este capítulo? ¿Qué pasa si después que hagamos C5, entonces las blancas en vez de hacer D por C5 hacen la jugada principal de enroque corto? Bueno, la respuesta se las adelanto, pero lo comprenderemos en el siguiente capítulo. Bien, entonces estamos en esta posición y hacemos la fuerte ruptura de la jugada C5. Pero las blancas no capturan en C5 dejándonos con los peones colgantes como vimos en el capítulo anterior, sino que proceden con la jugada principal de enroque. Bueno, y a pesar de que C4 es la principal jugada de las negras con un 78% de efectividad, yo les voy a recomendar primero hacer la jugada de alfil E6, la cual tiene un 100% de partidas ganadas. ¿Y cuál es la razón de hacer primero alfil E6 antes de C4? Bueno, lo vamos a aprender con el siguiente tips. No se hace C4 hasta que la torre de A8 esté defendida. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver C4 con la torre de A8? Bueno, vamos a aprenderlo. Si en vez de alfil E6 hubiéramos hecho C4, el alfil se puede retirar a la casilla de E2. Y si ahora continuáramos con alfil E6, las blancas pueden comenzar a minar nuestro peón de C4 con la jugada de B3. La idea es mantener este fuerte peón pasado. La idea no es capturar acá. Entonces haríamos la jugada de B5. Pero entonces las blancas continúan minando nuestra cadena de peones con la jugada de A4. Y nosotros no podríamos hacer la jugada de A6 porque la torre de A8 está en el aire y las blancas podrían continuar con la jugada de A por B y no podríamos capturar. Es por esta razón que no hacemos C4 hasta que esta torre esté defendida por la torre de F8. Entonces es por eso que hacemos primero la jugada de alfil
después de enroque la jugada de alfil E6 primero. Si en este momento o en todas las jugadas posteriores el blanco hiciera la jugada de D por C5, tras B por C5, pues transpondríamos a la posición de los peones colgantes que vimos en el capítulo anterior. Y si las blancas hicieran la jugada principal, que es la jugada de torre C1, entonces yo les recomiendo continuar sencillamente con la jugada de caballo D7. Y recuerden, si las blancas continúan con D por C5, simplemente D por C5 y transpondríamos al capítulo anterior. Y si las blancas continúan con la otra jugada principal, que es hacer alfil B1, después de torre C1 y caballo D7 a hacer alfil B1, entonces ya tenemos la torre de A8 defendida. Ya podríamos hacer C4, pero yo les recomiendo hacer simplemente torre FC8. Y si las blancas continúan con la jugada de dama D3 amenazando mate en la casilla de F7, simplemente continuamos con la jugada de caballo F6, la cual defiende el mate. Si las blancas cambian en C5, simplemente continuamos con B por C5 y esto ya lo sabemos. Y si las blancas continúan como en esta partida con la jugada de caballo E5, pues ya ahora sí está todo listo y preparado y podemos hacer la jugada C4 buena en buenas condiciones. A esto se le conoce como el ataque de las mayorías, es decir, un ataque donde 3 peones atacan a 2. ¿Y cómo sería este plan de ataque? Tal cual como lo ejecuta este jugador de 1900 Rating en Lichess. Después de que las blancas, por ejemplo, retiraron a la dama a C2, se continuó con la jugada de B5 y después de dama E2 continuaron con B4 y después de torre FD1 terminaron con A5 y después de dama F3 continuaron con A4. Como les dije, 3 peones que atacan a 2 y después de dama G3 el ataque hubiera sido muy fuerte por parte de las negras con la jugada de A3, con mucha ventaja por parte de las negras. Y ahora hemos aprendido dos posiciones estratégicas muy importantes: el ataque de la mayoría y los peones colgantes, pero nos falta una. Vamos a ver ahora la posición en la que el blanco hace la jugada de alfil D3 en el momento en el que nosotros hacemos B6, no cambia en D5, sino que hace alfil D3 y deja que las negras coloquen el alfil en B7, en donde ejercerá una fuerte presión en toda esta diagonal, que como ven, esta jugada de alfil B7 también tiene muy buenas estadísticas por encima de las del blanco, y en el siguiente capítulo vamos a entender las razones del por qué. Bien, estamos en esta posición y hacemos la jugada de B6, y a diferencia de los capítulos anteriores, en esta posición las blancas no van a hacer C por D5, sino que van a continuar con la jugada de alfil D3 y permiten que las negras hagan la jugada de alfil B7 y coloquen el alfil en esta magnífica diagonal. Y entonces, una vez que el alfil llegue a B7, nuestra prioridad es procurar de que esta diagonal permanezca siempre abierta. Y aclaro mejor este importante concepto. En este momento hay un peón en D5 obstaculizando la acción del alfil, pero esta diagonal no está cerrada, no del todo. En el momento en el que el negro disponga conveniente para él, en cualquier momento la puede abrir con la jugada de D por C4. Del mismo modo, si las blancas disponen de hacer la jugada de C por D5, el negro siempre va a retomar de pieza en D5. ¿Para qué? Para mantener la diagonal abierta. ¿Qué es lo que no queremos? Tener que retomar con peón y que entonces ahora sí esta diagonal permanezca cerrada, porque ya no hay el cambio de D por C4, ya que entonces de esta manera nuestro alfil queda un poco tonto chocando con el peón de D5. Entonces en esta variante, una vez que el alfil llega a B7, siempre que el blanco retome en D5 vamos a retomar de pieza, y es por eso que entonces aquí hacemos la jugada de caballo por D5 y después de alfil por E7 y dama por E7 y caballo por D5 vamos a retomar en D5 siempre de pieza. ¿Para qué? Para mantener la diagonal siempre abierta. Aquí podríamos decir que hemos igualado el juego muy fácilmente. Tan solo nos hace falta hacer la jugada de caballo BD7 y C5 y traer las torres a las columnas centrales, con un excelente juego, como lo ven, por parte de las negras de manera estadística y la valoración que da Stockfish. También podríamos decir de que las blancas han jugado la apertura de manera poco ambiciosa. Es por eso que las blancas no capturan en D5, sino que no hacen C por D5, sino que proceden
proceden con la jugada principal de enroque corto. Y ahora, una vez que hemos resuelto el problema de la diagonal para el alfil, ahora nos toca resolver el segundo problema de la posición, que es igualar las acciones en el centro con la jugada de C5. Pero C5 no se puede hacer a la ligera. Es por eso que hacemos primero la jugada de caballo BD7, la cual apoya la ruptura central de C5. Ojo, en la ortodoxa nunca se desarrolla el caballo por C6. Se puede desarrollar el caballo por C6, pero una vez que ya se haya hecho la ruptura central C5. Pero como generalmente necesitamos el caballo en D7 para que apoye la ruptura central de C5, siempre vamos a hacer primero caballo BD7. Igual que anteriormente, la jugada secundaria de C por D5 no trae nada bueno a las blancas después de caballo por D5. Por lo tanto, ellas continúan con la jugada de torre C1. Y tras esto ya tenemos todo preparado y hacemos la ruptura central de C5 y hemos igualado de manera muy fácil y por completo como lo marca el análisis. La jugada principal que hacen las blancas de esta posición de C por D5 sigue sin traer nada a las blancas. Y ahora a eso le sumamos que en dado caso de D por C5 tampoco les reporta ninguna ventaja, ya que las negras retoman de caballo y atacan el alfil y ganan un tiempo. Es por esto que en este momento las blancas no hacen ni C por D5 ni D por C5, sino que hacen la jugada de dama E2, con idea de traer la torre para que presione en la columna D. Y entonces aquí tenemos que aprender la importante maniobra de aislarle el peón dama al rival, con la jugada de C por D4, ya que si las negras capturan de caballo, se considera que jugaron la apertura de manera poco ambiciosa y que esto no le reporta ningún tipo de ventaja. Y han perdido toda la posibilidad de obtener ventaja en la apertura. Y si en vez de capturar de caballo, capturan entonces de peón, que entonces sería lo más ambicioso por parte de las blancas, tanto si las blancas capturan en D5 como si somos nosotros los que capturamos en C4, de los dos casos el peón D le va a quedar aislado y será un objetivo de ataque en el medio juego. Y después de que las blancas capturen en D4 de peón, me gusta recomendar la jugada de torre C8 con la siguiente trampa posicional. Si las blancas continúan con, por ejemplo, la jugada torre FD1, entonces nosotros continuamos con la jugada de D por C4. Como les dije, esta diagonal no estaba cerrada. Tan solo tendríamos que abrirla en el momento en que nos convenga. Y después de que las negras capturen con alfil por C4, entonces seguimos con la jugada de alfil por F3. Y aprovechamos que la dama está sobrecargada a la defensa del alfil de C4 y no puede capturar de dama. Y entonces tendría que capturar de peón, con lo cual hemos deteriorado la estructura de peones del flanco de rey. Por lo cual las negras tendrían ventaja. La partida podría continuar con la jugada de caballo H5, abriendo la puerta para que pasen las piezas hacia el ataque hacia el flanco de rey. Y si las blancas continúan con la jugada de alfil G3, entonces las negras pueden hacer la jugada de alfil G5 que ataca la torre y tras torre C2 entonces la jugada de caballo F4 que ataca a la dama. Y después de dama F1 para seguir defendiendo el alfil de C4, entonces las negras pueden continuar con la jugada de dama F6 llevando piezas al ataque sobre el flanco de rey, obteniendo una muy cómoda ventaja. Y ahora sí, vamos al siguiente capítulo donde vamos a ver la receta con la que vamos a enfrentar muy fácilmente, sin casi que tener que estudiar ni memorizar variantes ni nada, al sistema Londres. Bien, como mencioné en el principio del video, este es un esquema universal que se puede utilizar contra todo lo que no sea 1E4. Por ejemplo, contra la apertura inglesa 1C4. Aquí lo único que tenemos que saber es que no podemos hacer directamente D5 porque las blancas nos capturaríamos y nos quedaríamos sin el peón en el centro. Entonces solamente tenemos que saber que tenemos que hacer contra C4 la jugada de E6 y después de que las blancas hagan por ejemplo la jugada de caballo C3 o caballo F3, continuamos de la misma manera con la jugada de D5 y ponemos nuestro peón en el centro para continuar de manera normal como lo hemos aprendido con caballo F6, alfil E7, enroque, seguido de desarrollar el flanco de dama. Si las blancas en vez de hacer la jugada de 1C4 hicieran la jugada de 1 caballo F3 buscando entrar en un sistema reti o en un ataque indio, continuamos con la misma manera. D5 y después de G3
Si hicieran de E4, seguro se transpondría a uno de los esquemas del gambito de la dama o del Londres que ya vamos a ver. Y si continúan con G3, entonces continuamos con la misma manera, caballo F6, alfil G2, E6, enroque y alfil E7, seguido de enroque, B6, alfil B7, caballo BD7 y C5. Como ven, un esquema universal que se puede aplicar contra todas las aperturas cerradas. Si las blancas se decidieran por el sistema Londres, haciendo la jugada de D4, contestamos con D5, y si alfil F4 el sistema Londres, entonces continuamos de la misma manera con la jugada de caballo F6, y si E3 hacemos igual la jugada de E6, y tras caballo F3, entonces aquí lo único que debemos saber es que como entonces ahora el alfil está en esta diagonal, nosotros nos lo oponemos a ese alfil con la jugada de alfil D6. Y si las blancas continúan con la jugada principal de alfil G3, entonces continuamos con enroque. Y después de alfil D3, entonces hacemos la misma jugada de B6. Y cuando las blancas desarrollen su caballo a BD2, hacemos la jugada de C5. Y todo jugador de Londres, en el momento que le hacemos C5, nos responde con la jugada de C3. Y lo único que tenemos que saber en este momento es que, bueno, no pudimos desarrollar el alfil por esta diagonal. Tampoco tiene sentido poner el alfil en esta diagonal, ya que las blancas no hicieron la jugada de C4 y no podemos abrir la diagonal en ningún momento. Por lo tanto, el alfil nos quedaría un poco pasivo en B7, pero sí podemos hacer la jugada que nos recomienda aquí Stockfish y la jugada que nos recomienda acá la base de datos, que tiene unos buenos porcentajes mayores que los blancos, la jugada de alfil A6. Y cambiamos el alfil de casillas blancas y todos sabemos que un Londres sin su alfil de casillas blancas es lo mismo que a una fiesta sin música. Lo único que tengo que decirle es que para que cambien el alfil de A6 tienen que estar obligatoriamente enrocados primero, porque si por ejemplo el rey aún estuviera en E8, las blancas pueden hacer la jugada de alfil por A6 y después caballo por A6, harían la jugada de dama A4, esto sería jaque y posteriormente capturarían el caballo de A6 ganando una pieza. Pero esto es si están con el rey en E8, si están primero con el rey enrocado, no pasa nada y de seguro han igualado el juego de manera muy fácil. Hay muchas maneras efectivas de enfrentar al sistema Cole y a cada uno de los sistemas, pero hoy vamos a recomendar una idea en concreto que podemos emplear contra todos estos sistemas y que es muy fácil de aprender. Entonces, en esta posición para plantear el sistema Cole, las blancas no continúan con la jugada de C4, el gambito de la dama, sino que hacen la tímida jugada de E3. Nosotros tras esto sencillamente hacemos la jugada de E6 y ahora las blancas hacen la jugada de alfil D3. Tengo que comenzar a decir que este alfil de D3 será la pieza más importante en todos estos sistemas y es el alma de toda la idea blanca en este tipo de posiciones. Después de esto, las negras pueden continuar con la jugada de C5. Sí, C5, esa jugada que costaba tanto realizar contra el gambito de la dama, ya que las blancas tenían una fuerte presión en el centro, pues aquí las negras la hacen de manera muy fácil y sin ningún tipo de problema. Y todo jugador de Cole en el momento en el que le hacen C5 responde con la jugada de C3. Y tras esto nosotros continuamos con la jugada de alfil E7. Ojo, en el sistema Cole y en el sistema que voy a recomendar no colocamos el alfil en D6, ya que la idea del blanco es hacer en algún momento E4 y no queremos que entonces nos amenace un doblete en la casilla de E5. Tras alfil E7 de las negras, las blancas continúan principalmente con la jugada de caballo BD2 y las negras con enroque corto y las blancas hacen también enroque corto. Igual que en la defensa ortodoxa, defensa que te recomiendo y video que si no has visto te lo dejo aquí en las etiquetas, hemos controlado primero el centro, posteriormente hemos desarrollado el flanco de rey y después hemos enrocado y ahora viene el momento de desarrollar el flanco de la dama. Este alfil de C8 ha quedado encerrado dentro de la cadena de peones, pero esto necesariamente no es malo, esto es simplemente más sólido y jugar más sólido es jugar mejor. Tan solo tenemos que hacer la jugada de B6 para buscarle una nueva diagonal a este alfil en el flanco de la dama. Ahora vamos a suponer que en este momento las blancas quieren comenzar un ataque en el flanco de rey al estilo del sistema de muro de piedra y hacen la jugada de caballo E5 con idea de hacer la jugada de F4 y traer la dama F3 para pasarla posteriormente a H3
y hacer la jugada incluso de G4 y G5 y montar un ataque en el flanco de rey gracias al apoyo del alfil de D3. Bueno, tras esto hacemos la jugada de espera de dama C7 para defender la casilla de C6 y una vez que las blancas hagan la jugada de F4, ahora gracias al orden de jugadas de apertura que hemos empleado, hacemos según lo que vemos acá en la base de datos la jugada de alfil A6 con un 74% de efectividad para las negras. La idea detrás de alfil A6 es que vamos a poder cambiar este potente alfil de las blancas, su preciado alfil bueno que ataca a nuestro rey, por nuestro pasivo alfil malo, lo cual sería un excelente negocio. Este tipo de posiciones en todos estos sistemas sin este alfil de D3 pasan a ser unas posiciones inertes, carentes de sentido, ya que lo que hacen estos sistemas es atrincherarse detrás de su cadena de peones para comenzar a disparar con este alfil sobre el enroque negro. Pero ahora cambiando estos alfiles literalmente se han atrincherado, pero se han quedado sin balas. Esta idea de cambiar este alfil por A6 la vamos a emplear una y otra vez contra todos estos sistemas y va a ser nuestra principal idea estratégica. Por ejemplo, si las blancas hacen en vez de la jugada de caballo E5, hacen la jugada principal de dama E2, la cual es la idea principal en el sistema Cole, la cual apoya la ruptura de E4 y evita que cambiemos el alfil en A6, pues las negras simplemente continúan con la jugada de A5 para que la torre apoye el cambio del alfil en la casilla de A6. Y después que las blancas hagan la jugada de E4, de la misma manera las negras hacen la jugada de alfil A6 y si las blancas continúan con la jugada de E5, cambiamos el alfil de D3 y después que las blancas capturen, entonces retiramos el caballo a D7. Si las blancas en este tipo de posiciones tuvieran el alfil en D3 y las negras el alfil pasivo en la casilla de C8 o B7, pues las blancas de seguro tendrían ventaja, pero no es el caso. Y aquí, ahora, en esta estructura de peones que ha surgido, las negras están jugando una especie de defensa francesa súper mejorada sin las blancas el alfil bueno de D3 y las negras el alfil malo de C8, lo cual de seguro les garantiza mínimo la igualdad. Si las blancas en vez de hacer la jugada de dama E2, entonces hicieran directamente la jugada de E4, pues las negras pueden hacer la jugada que vemos acá con un 60% de efectividad, la misma jugada de alfil A6. Y después que las blancas cambien el alfil, retomamos de caballo y después que las blancas hagan la jugada de E5, entonces proseguimos con la jugada de caballo de 7 para cuando las blancas ataquen el caballo en A6, entonces tranquilamente sin ningún problema retiramos el caballo a la casilla de B8 para posteriormente reubicarlo hasta la casilla de C6 y la valoración sería la misma que en la variante anterior. Las blancas en vez de hacer la jugada de E4 directamente suelen continuar principalmente con la jugada de torre E1 con idea que cuando las negras hagan la jugada de alfil A6 ellas puedan hacer entonces la jugada de alfil C2 para evitar el cambio del alfil. Bueno, tras esto, mientras las blancas mueven el alfil a D3 para posteriormente moverlo a C2, nosotros seguimos desarrollando en un solo tiempo con la jugada de caballo C6. Y ahora, si las blancas hacen la jugada de D4 también en dos tiempos, nosotros ahora aprenderemos la importancia del peón en C5. Este peón se juega aquí para presionar al centro de las blancas y evitar que este avance y haga cómodamente la jugada de E4, ya que ahora el negro puede precisamente capturar en D4 y después que las blancas capturen en D4, entonces ahora las negras pueden ahora capturar en E4 y después de caballo por E4, entonces las negras pueden continuar con la jugada de torre C8 y las negras tienen un juego muy fácil y muy cómodo ya que como pueden ver el peón de D4 ha quedado aislado y débil y si las blancas entonces en esta posición no hacen E4 pues entonces que alguien me explique qué van a hacer con el alfil encerrado de C1 y este amigos es el sencillo pero muy efectivo método para enfrentar al sistema Cole y ahora vamos a ver cómo podemos aplicar esta misma idea contra el sistema Londres pero todo en el siguiente capítulo. El hecho que las blancas desarrollen el alfil fuera de la cadena de peones y por ende estas no tengan la necesidad de hacer la jugada de E4 para buscar activar el alfil facilita el juego de las blancas y le da mejores chances. Sin embargo, aplicar este método defensivo que venimos aprendiendo para neutralizar al sistema Londres va a ser mucho más fácil aún. Al negro le da igual el orden que el blanco elija. El negro va a continuar igual con la jugada de caballo F6 y después que el blanco haga la jugada de E3 y cierre su cadena de peones, entonces el negro va a continuar de la misma manera con E6. Las blancas aquí continúan
continúan principalmente con la jugada de caballo F3 y nosotros aprovechamos que no hay ninguna presión en el centro y hacemos la jugada liberadora de C5 inmediatamente. Y todo jugador de Londres, una vez que le hacen C5, continúa con la jugada de C3. Posterior a esto, ahora nos toca desarrollar el alfil de casillas negras para poder enrocar. Y aquí va la única diferencia, pero es muy fácil de entender. En la defensa ortodoxa desarrollábamos el alfil a E7 porque había un alfil en G5 clavando al caballo de F6. Y en el sistema Cole desarrollábamos el alfil a E7 porque queríamos prevenir un posible doble ataque en la casilla de E5. Pero ahora no hay nada de esto y las blancas han puesto su alfil en F4. Y entonces nosotros desarrollamos el alfil ahora a D6 para hacerle oposición a ese alfil. Y ahora vamos a ver las posibles respuestas de las blancas. Primero, ¿qué pasa si las blancas cambian el alfil inmediatamente? Bueno, si hacen eso, las negras retoman de dama y las blancas comienzan a perder el control de la casilla E5. Es decir, si por ejemplo ahora continuaran con cualquier jugada normal, como por ejemplo caballo D2, pues las negras pueden hacer la jugada de caballo D7 y han ganado el control de la casilla E5. Y después que las blancas continúen, por ejemplo con alfil D3, las negras pueden enrocar y después que las blancas enroquen, entonces las negras pueden hacer la ruptura central E5 y este golpe central garantiza a las negras mínimo la igualdad, un muy buen juego y ya no habría ningún ataque sobre el punto de H7. Si las blancas en vez de cambiar con alfil por D6 hicieran la jugada de caballo E5, entonces las negras continúen simplemente con enroque y después que las blancas hagan la jugada de caballo D2, entonces las negras continúan con la jugada de B6 y una vez que las blancas desarrollen el alfil a D3, ¿qué hacemos? Bueno, fácil, como vemos aquí con un 57% de efectividad, la jugada temática de este video de alfil a 6 y las negras después de este cambio van a quedar seguro mínimo la igualdad. Y ahora, ¿cómo hacemos si en vez de hacer la jugada de caballo E5 las blancas hicieran la jugada de caballo D2 y se dejan cambiar en F4? Bueno, tras esto simplemente capturamos en F4 y después de que las blancas capturen, entonces tranquilamente nos enrocamos. El peón de C5 está defendido indirectamente porque si las blancas capturan, las negras siempre tienen la jugada de dama C7 con un ataque doble y recuperarían el peón quedando con buen juego. Entonces, tras enroque corto de las negras, las blancas continúan con la jugada de alfil D3. Tras esto, nosotros hacemos la jugada de dama C7, aprovechamos para desarrollar la dama atacando el peón de F4 y después que las blancas hagan la jugada de G3 para defenderlo, entonces continuamos con la jugada de B6 y después que las blancas enroquen, pues entonces hacemos otra vez con un 80% de efectividad la jugada de alfil a 6 y si las blancas en vez de enrocar hicieran la jugada de dama E2 para prevenir el cambio del alfil, pues el método contra esto también ya lo sabemos. Hacemos la jugada de A5 y apoyamos el cambio del alfil con la torre de A8. Es por todo esto que después que las negras hacen la jugada de alfil D6, entonces las blancas hacen la jugada de alfil G3 y se retiran y le dicen al negro, bueno, por lo menos entonces cámbiame el alfil para el blanco poder abrir la columna H. Pero las negras no tienen ningún apuro y no tienen ninguna necesidad de abrirle al blanco la columna H y simplemente continúan con la jugada de enroque corto. Y después que las blancas continúen con la jugada de caballo D2, entonces nosotros continuamos de la misma manera que siempre con la jugada de B6, para que en el momento en que las blancas desarrollen el alfil en D3, las negras continuarán como siempre con la jugada de alfil A6 con un 51% de efectividad. Como ven, las negras al siempre cambiar este alfil de casillas blancas, las negras siempre tienen mejores estadísticas que las blancas. Una vez que enseñé este plan a mis alumnos, no han necesitado estudiar nada más y siempre lo han jugado con éxito. Para culminar, tengo que decirles algo importante. Siempre vamos a cambiar este alfil en E6 pero después de estar enrocados. Requisito indispensable, tenemos que estar enrocados, ya que por ejemplo si aquí hacemos la jugada de B6 y las blancas hacen la jugada de caballo D2 y cambiamos el alfil y no estamos enrocados, entonces las blancas pueden hacer la jugada de alfil por A6 y después de caballo por A6 las blancas pueden hacer la jugada de dama A4 jaque y esto sería un ataque doble y perderíamos un caballo.
chico que conducía las piezas blancas en una posición parecida a esta se descuidó y se dejó dar mate con la jugada de torre D1, el famoso mate del pasillo. Y para evitar que esto nos pase a nosotros, yo les podría decir que siempre debemos hacer la jugada de H3 para habilitar una casilla de escape al rey. Pero el ajedrez es extremadamente complejo y en algunos casos hacer la jugada de H3 va a ser la jugada salvadora y en otros casos hacer la jugada de H3 va a ser un terrible error que nos haga perder la partida. Pero cuándo hacer H3 o cuándo no hacer H3 lo vamos a discutir al final del video. Primero debemos aprender sobre este importante tema táctico de la debilidad en la primera fila. Y para entender todo mucho mejor vamos a comenzar con este primer ejemplo en el que Bobby Fischer tiene las piezas negras. Como vemos, las blancas están atacando doblemente el punto de F7, también están atacando a la torre de 8, así como también están atacando doblemente el punto de D6 y esto no pinta bien para las negras. Pero podemos ver también que las blancas tienen una debilidad en su primera fila, ya que no han hecho la jugada de H3, habilitando una salida de escape para su rey. Por el momento, esta debilidad está cubierta por la torre de F1, pero si esta torre no llegara a estar defendiendo su primera fila, entonces la partida se terminaría inmediatamente por el mate del pasillo. Por tanto, esta torre de F1 está sobrecargada a la defensa de su primera fila, y esta torre por nada del mundo puede dejar de defender su primera fila, porque la vida del rey depende de eso. Y siguiendo este razonamiento es cuando puede que se nos ocurra entonces hacer la jugada de dama F2 buena, ya que la dama no puede ser capturada porque la torre estaba sobrecargada en la defensa de esta primera fila y la partida terminaría inmediatamente por torre 1 mate. Y entonces con esta fabulosa jugada de dama F2 las negras le dan la vuelta a la tortilla y son las blancas más bien las que van a terminar recibiendo mate. Por ejemplo, si la torre escapa hacia el flanco de dama, continúa la misma jugada de torre 1 seguido de mate. Y si la torre va a buscar el apoyo del rey a la casilla de G1, vuelve la misma jugada de torre 1 y a la jugada siguiente esto será mate para el rey blanco y las blancas estarán extrañando no haber hecho a tiempo la importante jugada de H3. Y muy bien, ahora que hemos comprendido este primer ejemplo de la sobrecarga, vamos a complicarlo un poco más y vamos a pasar al siguiente ejemplo. Aquí vemos que las negras tienen una torre contra dos piezas menores de las blancas y también vemos que las torres negras están coordinadas en la columna E y también vemos que hay una debilidad en la primera fila de las blancas porque las blancas no han hecho la jugada de H3. Por el momento esa debilidad de esa primera fila está defendida por la dama y por la torre, pero por tanto estas dos piezas están sobrecargadas a la defensa de la casilla de E1 y estas dos piezas no pueden dejar de defender esta casilla porque entonces la partida terminaría inmediatamente por mate. El negro entiende perfectamente esto y entiende que hay una sobrecarga en las piezas blancas y se burla entonces de las piezas blancas y hace la increíble jugada de dama C2 buena, ya que resulta que la dama no puede ser capturada porque entonces seguiría torre 1 seguido de mate y la dama tampoco puede ser capturada por la torre porque vuelve la misma jugada de torre 1 mate. El blanco simplemente no puede capturar la dama en la casilla de C2 porque las dos piezas están sobrecargadas a la defensa de E1. Por tanto, debe hacer algo y también defender su dama que está atacada. Entonces decide hacer la jugada de alfil F4 para defender la dama. Y ahora, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Nos comemos la dama o nos comemos la torre? Espero lo tengas claro. Si capturamos la dama, entonces el alfil recaptura y el alfil defiende la casilla de E1. Pero si en vez de eso capturamos es la torre, en la casilla de C1 se ha eliminado uno de los defensores. Y entonces después de dama por C1 la partida sigue con torre 1 seguido de mate a la jugada siguiente. Y ahora que ya hemos entendido bien este concepto de la sobrecarga, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es mucho más complicado pero que estoy seguro que vamos a entender fácilmente. En este nuevo ejemplo vemos que la dama blanca está atacada por el alfil. También vemos que las blancas tienen nuevamente coordinadas las dos torres en la columna E. También nos damos cuenta que la torre de 8 está dos veces amenazada, pero que también está dos veces defendida. Y nos damos cuenta que las negras tienen una debilidad en la primera fila, ya que no han abierto una escapatoria para su rey. Y con lo que ya hemos aprendido nuevamente, nos damos cuenta que aquí hay una sobrecarga de las piezas negras en la defensa de la torre de 8. Si la dama negra deja de defender esta torre o si la torre deja de defender a la otra torre, la partida termina inmediatamente por mate. Entonces tenemos este tema táctico latente y solo tenemos que lograr desviar la acción de estas dos piezas sobre la torre. Y ahora detén el video porque
porque estoy seguro que vamos a poder encontrar la fuerte jugada ganadora que las blancas tienen en esta posición. Y si lo detuviste, estoy 100% convencido que la has encontrado. Las blancas hicieron la fuerte jugada de dama F4 buena. La dama negra simplemente no puede capturar la dama porque entonces seguiría torre por E8, torre por E8 y torre por E8 mate. Y la dama negra en la casilla de D7 está indefensa. Y si las negras continúan con torre por E2, las blancas capturan la dama en D7 y después de torre por E1 el caballo estaba defendiendo a la torre de 1 y simplemente habríamos quedado con una ventaja material decisiva de dama contra torre. Por tanto, las negras no pueden capturar ni la dama en la casilla de G4 ni la torre en la casilla de E2 y deben huir, pero tienen que seguir defendiendo a la torre de 8 y la única casilla de escape que tienen para seguir haciendo esto es entonces ir hasta la casilla de B5. Y ahora sigue aplicando el mismo razonamiento lógico. Esta dama y esta torre están sobrecargadas a la defensa de esta torre. Y vuelve a detener el video y vuelve a encontrar la increíble jugada ganadora que las blancas tienen en esta posición. Las blancas ahora hacen la absurda jugada de dama C4. Dos signos de admiración para esta jugada. La dama en la casilla de C4 está completamente indefensa, pero simplemente no puede ser capturada por las piezas negras por la debilidad y el mate en la casilla de 8. La dama negra tiene que seguir defendiendo a la torre de 8 y la única casilla que tiene para seguir haciendo eso es regresar nuevamente a la casilla de D7. Pero esta fiesta continúa y las blancas llevan entonces la dama a la casilla de C7 y simplemente las piezas negras no la pueden capturar y esta dama tiene total inmunidad por la sobrecarga de la torre en la casilla de 8. A la dama negra le queda una última oportunidad y regresa a la casilla de B5. Pero después de dama por B7, la dama negra ya no puede seguir defendiendo a la torre de 8 y las negras van a perder. Por ejemplo, si por fin deciden capturar la dama con dama por B7, pues entonces sigue torre por torre y nuevamente vemos el mate del pasillo. Entonces yo les podría decir que para que esto nunca nos pase tenemos que hacer siempre la jugada de H3 o en este caso la jugada de H6. Pero el ajedrez es extremadamente complejo y en muchos casos mover un peón del enroque puede ser la jugada salvadora, pero en otros muchos casos mover el peón del enroque puede ser un terrible error que nos haga perder la partida. Entonces vamos a ver unos ejemplos donde hacer H3 es lo correcto y otras posiciones en donde hacer H3 es un completo error. Y luego nosotros en nuestras partidas decidiremos qué será lo correcto hacer. Vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Hace tan solo días atrás en el campeonato del mundo, Dinh Liren hizo en esta posición la jugada de H3. Y por supuesto que en este momento hacer la jugada de H3 no tiene el más mínimo sentido. No está previniendo nada, no está desarrollando una pieza, no está controlando el centro, ni tiene ningún sentido. La única lógica que tiene es despistar a su oponente. Y vamos a ver la cara de reacción que puso Nepo al ver que Dinh hizo esta jugada. Whoa! What? He mouse slipped. The G pawn is the one. It's the other one. It's not that one. It happens, you know. H3? The board is long. No, he's played just, H3. It happens. I mean, he tried to play G3, the hand slipped to the right. And... La cara de Nepo es una clase entera que habla por sí sola. Ahora vamos a pasar a otra posición en donde hacer la jugada de H3 es una jugada totalmente correcta. Por ejemplo, aquí en la posición principal de la apertura española. Como vemos, aquí las blancas ya han enrocado, así como han desarrollado algunas piezas. Y muy pero muy importante también, vemos que las negras ya también han enrocado. Las blancas aquí quieren hacer la jugada de D4 para adueñarse del centro, pero no quieren que este alfil venga a clavar este caballo que defiende el punto de D4. Y no quieren que las negras vengan a molestar de esta manera, ya que entonces el centro blanco estaría inestable. Por tanto, las blancas antes de hacer esto hacen entonces la jugada de H3. Y aquí es una jugada totalmente necesaria y lógica, no solo porque está bien hacerla, sino que es la mejor jugada que las blancas tienen en la posición. Pero el ajedrez es extremadamente complejo y vamos a pasar ahora a la siguiente posición, en la que Aronian tiene las piezas blancas y Kramnik tiene las piezas negras. Las blancas en este momento también hacen la jugada de H3 porque quieren prevenir que el alfil venga a clavar a este caballo en la casilla de F3. Pero en este caso, hacer la jugada de H3 resulta ser un terrible error, ya que pasa por alto un pequeño detalle y es que las negras no han enrocado aún. Y esta pequeña jugada de H3, por minúscula que parezca, es una jugada que debilita el enroque y crea un punto de ruptura
captura en la casilla de G4. Y Kramnik no ha enrocado aún y él no está obligado a enrocarse corto, él puede tranquilamente enrocarse en el lado largo. Kramnik, después de haber visto que Aronian hizo esta jugada de H3, debe haber puesto la cara como la de Nepo y continúa haciendo descaradamente la jugada de torre G8, ya que se va a venir con las jugadas de G5 y G4 a romper rápidamente este enroque blanco. Aronian se asusta inmediatamente y mueve su rey a la casilla de G1 y las negras continúan primero haciendo la jugada de caballo H5 para que la dama pase a apoyar el avance del peón hasta la casilla de G5. El blanco continúa haciendo la jugada de C3 y el negro entonces ya se lanza con la jugada de G5. Las blancas capturan el peón con caballo por E5 con idea de que si las negras lo capturan entonces él puede capturar el caballo de H5 indefenso o continuar con la jugada de D4, con lo cual recuperaría su pieza y por lo menos estaría distrayendo a las piezas negras en su ataque, pero Kramnik no se distrae y después de caballo por E5 ni siquiera captura el caballo y continúa haciendo la jugada de G4 y resulta que este enroque blanco se ha roto con esta jugada y resulta que el caballo ataca, que el alfil ataca, que la dama viene a atacar, que la torre ataca, que este alfil también ataca, que el rey negro se va a enrocar largo y que esta torre también se va a incorporar al ataque por esta columna. Con lo cual esta jugada de H3, como el rey negro no estaba aún enrocado, terminó siendo un grave error y un completo desastre y a Aronian lo terminaron matando más adelante. Y ahora comparemos esta posición con esta otra clásica posición de la escocesa de los 4 caballos. Aquí como vemos el rey negro ya está enrocado y no tiene ningún sentido para las negras hacer la jugada de rey H8 para continuar con torre G8 y G5 G4, el plan que acabamos de ver. Por lo tanto no es solamente posible que las blancas aquí pueden hacer la jugada de H3, sino que por ejemplo aquí en la teoría se recomienda hacer esta jugada con la idea de continuar con la dama llevándola a la casilla de F3 y no queremos que el alfil venga a molestarla ni tampoco queremos que el caballo venga a molestarla por esta vía. Y muy importante también, las blancas también van a colocar el alfil en la casilla de F4 donde perfectamente estará colocado en esta diagonal y aquí no hay ningún problema de ataque y esta jugada de H3 es perfectamente posible. Pero ahora pasemos a este otro ejemplo. En este caso las blancas también hicieron la jugada de H3, pero aquí a diferencia de otras posiciones hay un alfil que está apuntando y vemos que el alfil blanco no puede venir a defender esta diagonal. También vemos que las blancas no tienen un caballo en la casilla de F3 para defender este punto y en este caso hacer la jugada de H3 resultó ser una debilidad que las negras detectaron inmediatamente haciendo la jugada de alfil C7 con idea que cuando las blancas continúen por ejemplo con torre E1 entonces ellas continúan con la jugada de dama D6 y ahora si las blancas tendrían el peón en la casilla de H2 podrían tranquilamente hacer la jugada de G3, pero a la hora tener que hacer esta jugada para evitar la entrada de la dama en la casilla de H2 las negras van a capturar el peón de H3 y las negras ya ganarían un peón y un importante peón que estaba encargado en la defensa del rey. Y ahora vamos a cerrar con este siguiente ejemplo. Aquí como vemos las blancas tienen un fuerte centro, el rey negro ya está enrocado, no se ve ningún ataque en la columna G, tampoco se ve ningún ataque por esta diagonal. Las blancas quieren atacar la debilidad que las negras tienen en el flanco de dama, haciendo la jugada de torre B1 y seguro doblándose en la columna B para meter presión sobre este peón, pero quieren prevenir que cuando todo eso pase mucho más adelante no haya ninguna debilidad en su primera fila y por eso en este momento hacen sin ningún tipo de problema la jugada de H3, que en este caso no crea ninguna debilidad y no tiene ningún problema. La partida de hoy la vamos a comenzar a ver desde aquí. Si te interesa saber la explicación de todas las jugadas que se hicieron antes de llegar hasta esta posición, las tienes todas explicadas en este video que puedes revisar cuando quieras. En esta posición las blancas continuaron con alfil G5, las negras expulsaron el alfil con la jugada de H6 y el alfil se retiró a la casilla de D2. Las negras continuaron con su fiancheto en el flanco de rey y las blancas atacaron doblemente el punto de H6 y las negras lo defendieron con rey H7. Y ahora llega ya el momento instructivo de la partida. Las blancas debían continuar por ejemplo con A4, esperar a que las negras hicieran la jugada de C5 y ahora sí cerrar el centro con D5 y después de eso intentar neutralizar las aspiraciones de las negras en el flanco de dama y si todo eso tenía éxito ahí sí se podía ir a atacar en el flanco de rey. Pero aquí las blancas se embarcaron prematuramente en un ataque de flanco haciendo la jugada de H4 mala, comenzando un ataque de flanco sin
aún tener completamente consolidado y cerrado el centro, dándole la oportunidad a las negras a que éstas reaccionen eficazmente en este sector. El fuerte jugador ucraniano Alexander Beliaski, que lleva las piezas negras, de seguro no tuvo ni la más mínima duda ni el más mínimo temor y reaccionó inmediatamente contra esto haciendo la jugada de D5 buena, ya que contra un ataque en el flanco el mejor antídoto es una reacción en el centro. En el momento en el que las negras reaccionan con D5, echan por tierra el ataque de las blancas en el flanco de rey, ya que el centro es más importante que los flancos. Las blancas hicieron esta jugada prematura intentando atacar al rey negro con la jugada de H5. Y voy a hacer un spoiler, precisamente el rey blanco va a morir pronto en la casilla de H5. Después de esta apertura central, las blancas no tienen más tiempo de seguir jugando en el flanco y deben atender el centro y siguen con E por D5. El negro abre todo y continúa también con E por D4. Las blancas retoman con caballo por D4 y las negras ya podían continuar con alfil por D5, pero este peón ya está muerto y no va a ninguna parte. Por eso las negras pueden continuar con la jugada intermedia de caballo E5, con idea de capturar en D5 pero con dama. Ahora, como el centro se ha abierto, la partida cobra un carácter desenfrenado y el juego cobra mucha velocidad y se hace muy rápido y las tácticas comienzan a salir por todos lados. Las blancas ya lanzan su primera táctica con caballo E6, con idea que si el negro captura con F por E6, ellas también van a recuperar su pieza con torre por E5. Pero las negras no están obligadas a capturar este caballo y pueden continuar es con la jugada de dama por D5. Después del ataque prematuro de las blancas de H4, las negras reaccionaron en el centro y tan solo han pasado 4 jugadas y son más bien las negras las que ya están amenazando mate. Las blancas están obligadas a continuar con la jugada de caballo F4, rescatando su caballo y defendiendo el punto de G2. Y cuando en la partida hay que comenzar a hacer jugadas únicas, es indicio que las cosas ya no van muy bien. Las negras ahora mueven su dama amenazada a la casilla S6, manteniendo su amenaza de mate. Y el blanco, ahora que tiene un pequeño respiro, aprovecha su oportunidad y ya que se embarcó en esto, continúa con la jugada de H5 y el negro sigue priorizando el poder en el centro con torre de 8. Tras esto sigue peón por peón y peón por peón, y antes de continuar quiero que vean esto, el poder que las negras están desplegando con estas dos torres centralizadas. Y si quieres sacarle más partido a este ejemplo, compáralo con el ejemplo que se explica en este video, en el que Fischer atacaba a placer por la columna H, pero en ese caso eso era posible era porque él tenía primero un centro firme y cerrado. Pregunto, ¿aquí las blancas tienen la posibilidad de adelantar sus peones en el flanco de rey para continuar con el ataque? Difícilmente puedan hacer eso. Y pregunto, ¿aquí las blancas tienen la posibilidad de llevar rápidamente todas las piezas al ataque hacia el rey negro para crear una mayoría de piezas en el ataque? Difícilmente también puedan hacer eso. En esta posición las blancas están atacando en el flanco de rey, pero como el centro está abierto, son más bien ellas las que se están sosteniendo por los pelos. La partida está igualada, este ataque está neutralizado y las blancas debían calmar sus ambiciones en el flanco de rey y jugar en el centro buscando neutralizar esto, pero siguen empecinadas en su ataque en el flanco y continúan con la jugada de dama B1 mala. Y esto es un ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer para atacar. En este caso no tenemos centro, tenemos todo en el aire. No hemos desarrollado todas las piezas ni tampoco tenemos una ventaja posicional que nos acompañe. Las negras siguen entonces sin miedo capturando el alfil que quedó indefenso en el momento en el que la dama se fue a la casilla de B1. Las blancas continúan con su amenaza de alfil por G6, el rey se fue a la casilla de H8 y se capturó la torre de E8. Y ahora cuando el juego se abre se hace muy rápido y enteramente táctico, y ahí es cuando el ajedrez se hace muy difícil. Y ahí es cuando los errores comienzan a salir por todos lados, incluso para los grandes maestros. Aquí las negras tienen la buena jugada de dama B6, atacando doblemente el punto de F2, pero Beliaski ni la ve, totalmente comprensible, y captura es inmediatamente el alfil con caballo por E8. El blanco ahora también tiene un recurso táctico con lo cual complicaría todo, que era hacer torre por E5 con idea de entrar en la casilla de G6, pero el blanco tampoco ni lo ve y en vez de hacer la jugada táctica buena hace es la jugada táctica mala de dama C1 atacando a la torre de D2. El ajedrez es una mezcla de estrategia y táctica, estrategia, ideas, planes, conceptos, valoraciones, táctica, sacrificios, remates, combinaciones, y para mejorar nuestro nivel tenemos que mejorar en los dos sentidos. La dama blanca ahora se ha puesto en un punto de
coincidencia del ataque del caballo negro en la casilla de D3 sobre el punto de F2 y sobre la dama en la casilla de C1, pero el punto de D3 está defendido por el caballo de F4, pero el caballo de F4 está sobrecargado en la defensa del punto de G2, y la combinación comienza a cobrar vida para las negras cuando hacen la jugada de torre por F2. Dos signos de admiración para esa jugada. Las negras están ahora entrando fuertemente en la casilla de G2 y el rey blanco se ve obligado a aceptar el reto y a capturar la torre. Ahora viene el tema táctico de un ataque doble a rey y dama, y si las blancas no quieren perder su dama deben continuar aceptando los sacrificios de las negras con caballo por D3, y entonces el caballo se ha ido de la defensa del punto de G2 y las negras pueden entrar fuertemente en esta casilla. Esta amenaza de las negras sobre el punto de G2 estaba latente desde hace mucho tiempo atrás, cuando las negras abrieron el centro, y es producto de su buena estrategia. Para el rey blanco ahora es única ir a la casilla de E3 y el viacrucis del rey blanco ha comenzado. La máquina comienza a marcar mate en 32 jugadas para este rey. Por el momento las negras tienen un caballo contra dos torres, pero esta torre es como si estuviera de menos porque las blancas nunca la desarrollaron. Las negras con toda la calma del mundo mueven el caballo a la casilla de D6 buena. Se está amenazando con dar mate en dos jugadas. Por ejemplo, si las blancas no hicieran nada una jugada como A3, las negras entonces continuarían con caballo C4 jaque. Única para el rey blanco es ir a la casilla de F4 y ahora las blancas continuarían con dama F3 y el rey blanco no tiene a dónde moverse y sería mate. Por eso las blancas continuaron en la partida es con la jugada de torre F1. Habrían otras maneras de prevenir esto, pero igual las blancas estarían perdidas. El caballo negro llega entonces a la casilla de C4 dando jaque y es única para el rey blanco ir a la casilla de F4. El retorno del rey a su territorio ahora está cortado y por eso las blancas continúan con dama de 5 para ahora atacar el rey pero por el frente. Se está amenazando simplemente con continuar con dama G5 mate. Habrían varias maneras para las blancas para evitar esto, pero de la misma forma estarían perdidas y las blancas deben jugar y deciden mover su rey a la casilla de G4 buscando escapar por la casilla de H3. Las negras, para evitar que el rey entonces escape por esta vía, dan un jaque en la casilla de C8. El rey blanco sigue su vía crucis hasta la casilla de H4. Las negras continúan dándole un jaque con dama de 8 y única para el rey blanco es ir a la casilla de H5. El rey blanco está a merced de las piezas negras y estas siguen jugando con él como les da la gana y le vuelven a dar un jaque, esta vez en la casilla de E8. Única para el rey blanco vuelve a hacer moverse a la casilla de H4 y esta vez le vuelven a dar un jaque pero desde la casilla de E7. Vuelve a ser única para el rey blanco irse a la casilla de H5 y en este momento dama G5 sería mate si no fuera porque la dama estuviera en la casilla de C1 y por eso las blancas continúan con caballo E3 para interponerse en la acción de la dama sobre G5 y ahora el mate para el rey blanco en esta casilla solo puede evitarse unas jugadas cuando las blancas comiencen a regalar todas sus piezas. Por esta razón el rey blanco dejó de sufrir y decidió rendirse. El ejemplo de hoy es tan emblemático que la partida tiene un nombre, la siempre viva, jugada por el genial jugador Adolf Andersen en el año de 1852 y es una apertura italiana en la que las negras contestan con la jugada simétrica de alfil C5. Para ese entonces la apertura que estaba de moda era el gambito Evans y por supuesto que las blancas en esta partida también lo iban a plantear. La idea es que después que las negras lo capturen, las blancas van a ganar algunos tiempos en la apertura comenzando con C3. Ahora las negras tienen varias jugadas para el alfil E7, C5 o la que hicieron en la partida retirando el alfil a la casilla de A5. Las blancas continúan ahora haciendo la jugada de D4 y después de capturar no es que las blancas van a perder un tiempo capturando un peón, es que van a continuar con enroque y van a sacrificar de esta manera otro peón. Es tan solo la jugada 7 y el blanco ya ha sacrificado 3 peones y lo importante es que entendamos que aquí esto pasa porque estamos 170 años atrás en la historia, en la era romántica del ajedrez, en donde no había principios posicionales, los niveles defensivos eran muy bajos y el único principio era atacar a toda costa al rey enemigo. Las negras no se quieren indigestar capturando más peones y no aceptan el tercer sacrificio y hacen es la jugada de D3 para que el blanco tenga que perder un tiempo capturándolo, así como impidiendo que sea el blanco el que capture en D4 y forme un buen centro de peones. Las blancas continúan su ataque con dama B3 atacando el punto de F7 y las negras para defenderse mueven su
su dama a la casilla de F6. Las blancas muy bien continúan su ataque con E5 y este peón difícilmente puede capturarse porque se abriría peligrosísimamente la columna E. Por tanto, las negras mueven su dama a la casilla de G6. El blanco muy bien continúa desarrollando su torre poniendo un rayos X sobre el rey negro. Las negras continúan desarrollándose con caballo E7 y las blancas hacen lo mismo con alfil A3. Ahora, el rey negro tiene muchos enemigos que lo están apuntando a distancia y esto parece ser muy amenazante. El negro ahora debería enrocar, perfectamente puede hacerlo, pero en vez de esto hace es la extraña jugada de B5. Esto para nada es necesario hacerlo y la máquina le pone a esta jugada un signo de interrogación. Y aquí no hay discusión y creo que todos estaríamos de acuerdo en que esta jugada es innecesaria y que es un error. Las blancas entonces capturan el peón ofrecido y las negras atacan la dama con torre B8 y las blancas retiran su dama a la casilla de A4. Ahora, las negras no podrían enrocar porque el caballo de C6 está defendiendo al alfil de A5 y al caballo de E7 y entonces si enrocan el caballo de C6 queda sobrecargado en la defensa de estos dos puntos y después de alfil por E7 las negras perderían una pieza porque el alfil de A5 entonces quedaría en el aire. Por eso es que las negras rechazan el enroque en esta jugada y entonces movilizan el alfil a la casilla de B6. Las blancas continúan muy bien con caballo de 2, desarrollando una pieza y comunicando sus torres, pero vemos que la máquina marca a esta jugada de desarrollo normal como dudosa y en vez de eso recomienda es la jugada de dama de 1. Cuando estemos analizando nuestras partidas con la máquina a estas jugadas que la máquina marque como dudosas, por ejemplo aquí caballo B de 2, alfil B6, torre E1 o B4, a esas jugadas que la máquina marque así no debemos prestarle atención porque esos son recomendaciones siempre extrañas que ella da. Entonces después de este caballo de 2 las negras hicieron alfil B7. El blanco entonces continúa centralizando su caballo en la casilla de E4 y aquí sí me quiero detener. Cuando estemos analizando nuestras partidas con la máquina nos vamos a enfocar principalmente en los errores graves que nos dé, es decir, nos vamos a enfocar en los blunders para intentar corregirlos. Los blunders son los principales enemigos de nuestro juego porque un solo error así nos puede costar la partida entera. Por tanto, cuando corrijamos las partidas, cuando la máquina nos dé esos errores graves que la máquina marca de forma escandalosa en color rojo y con dos signos de interrogación, ahí nos detenemos e intentamos descubrir las causas de ese blunder. Porque para intentar corregirlo, lo primero que tenemos que hacer es detectar por qué nos pasa. Las causas principales de los blunders son: primera, falta de tiempo. Obviamente cuando tenemos poco tiempo es normal que cometamos muchos errores. Aquí lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, si estamos jugando partidas de 5 minutos y vemos que en nuestras partidas hay demasiados errores, es momento de decir que ese ritmo de tiempo aún no es para nosotros y que debemos jugar con ritmos más lentos de, por ejemplo, 10, 15, 20 o 30 minutos, que nos dé tiempo suficiente de pensar y mantener una partida un poco más limpia. Segunda causa principal de los blunders: exceso de confianza. Esto es muy pero muy común. Cuando estamos jugando y tenemos mucha ventaja, es normal que nos relajemos y pensemos que ganamos con cualquier jugada. Y esto es peligrosísimo. Cuando esto pasa, los blunders nos están esperando con los brazos abiertos para cometerlos. Si descubres que eso te pasa, bueno, tienes que saber que en ajedrez lo más difícil de ganar es cuando precisamente la partida está ganada y que ahí es cuando más nos debemos esforzar y que no nos podemos relajar hasta que el rival se rinda. Tercera causa de los blunders: desconcentración. No pretendamos jugar bien si estamos desconcentrados o con falta de atención. Ajedrez es sinónimo de concentración y muchas veces poder concentrarnos mejor empieza por nosotros mismos intentarlo. Las desconcentraciones son súper peligrosas en el ajedrez y son el caldo de cultivo perfecto para los blunders. Cuarta causa de errores graves: desconocimiento. Por supuesto, simplemente nos puede pasar que no vimos que nos hacían un ataque doble o nos vimos que nos hacían una descubierta. Hicimos esto y no imaginamos que era tan malo. En este caso, lo que hay que seguir haciendo es aprendiendo cada vez más para ir bajando la cantidad de errores graves que vamos cometiendo. Ahora, lo otro que tenemos que hacer una vez hayamos identificado la causa por qué hemos cometido ese error es entender por qué esa jugada es un terrible error. Por ejemplo, si en esta posición yo hago la jugada de D5 abriendo el centro del tablero con el rey en el centro, pues seguro que me van a matar. O
Por ejemplo, el caso que pasa en esta partida, que las negras en vez de enrocar hacen la jugada de dama F5 y vean cómo la barrita sube y la máquina califica esta jugada como un blunder con dos signos de interrogación. Y en este caso es fácil de entender, las negras no están enrocando y están moviendo la dama sin sentido. Las blancas después de esta jugada continuaron con alfil por D3 y ahora están amenazando una peligrosa descubierta sobre la dama en la casilla de F5. Si las negras, por ejemplo, ahora enrocan, las blancas van a continuar con caballo F6 jaque, seguido de ganar la dama en la casilla de F5. Afortunadamente para las negras en esta posición se percataron de la amenaza y movieron su dama a la casilla H5. Y ahora lo otro que tenemos que saber de los blunders, de esos errores graves que dañan nuestro ajedrez, es que son relativos. No todos los blunders que marque la máquina son blunder como tal. Por ejemplo, en esta posición las blancas continuaron con caballo F6 y la máquina le pone a esta jugada dos signos de interrogación y le dice que es un blunder. Y a ver, si estamos en el campeonato del mundo, tal vez se le pueda cuestionar a los jugadores que el blanco no hizo aquí la mejor jugada, que es hacer caballo G3, que era una jugada muy fuerte y que mantenía la ventaja e incluso la aumentaba. Pero caballo F6 también es una jugada muy fuerte de ataque, solamente que tiene una refutación y las negras pueden igualar la partida, pero vamos a ver más adelante cuál es esa refutación. Por el momento esto es un ataque doble a rey y dama y las negras están obligadas a capturar el caballo, y después de esto se abre muy convenientemente la columna E a favor de las blancas y el rey negro se ha quedado atascado en el centro del tablero. Las negras aprovechan que se ha abierto la columna G y continúan con torre G8 y están entonces amenazando el caballo de F3 porque el peón de G2 está clavado por la acción de la torre. Las blancas ignoran esto y continúan con torre a D1 y la máquina a esta jugada también le pone un signo de interrogación. Claro, la máquina marca que esta jugada, así como la jugada de caballo F6 de las blancas, así como toda esta idea, es mala porque ahora en este momento las negras pueden hacer la jugada de torre G4. Ojo, torre G4 no con idea de atacar a la dama, sino con idea de darle al rey la casilla de G8 y ya vamos a entender por qué. O también refuta toda esta idea de las blancas porque las negras pueden hacer aquí la jugada de alfil D4, cerrando la columna D de las blancas. Pero claro, alfil D4 y aquí las blancas lo pueden capturar. O también refuta toda esta idea de las blancas haciendo la jugada de dama H3. No solamente porque estaría amenazando mate, sino importante porque estaría defendiendo la casilla de D7. Y ya vamos a entender por qué todo esto. Y claro, si el negro es capaz de prever todas estas amenazas ocultas que hay en su posición y hacer alguna de estas tres jugadas que acabamos de ver, está bien, iguala la partida y mantiene la igualdad. Pero si el negro hace cualquier jugada humana, normal, común y corriente que haríamos cualquiera de nosotros, como por ejemplo capturar el caballo de F3 y amenazar mate en la casilla de G2, entonces las negras caen completicas en la trampa. Primero se comienza haciendo la jugada de torre por E7 buena. Si el rey va a la casilla de D8 va a perder más o menos como pierde a continuación. Por tanto, hay que capturar la torre de E7 y después de esta captura, entonces para eso las blancas pusieron la torre en la columna D, para en este momento hacer la fabulosa jugada de dama por D7, sacrificando anteriormente una torre y ahora la dama entera. Y por esto era que la máquina anteriormente recomendaba la jugada de dama H3, para evitar que las blancas hicieran en este momento este sacrificio. El rey negro no puede ir a ninguna parte y está obligado a capturar la dama, y para esto fue que las blancas pusieron la torre en la columna D, para en este momento continuar con la jugada de alfil F5, jaque y jaque doble. La dama negra no puede capturar la torre porque está en jaque con el alfil, y la dama no puede capturar el alfil porque el rey está en jaque con la torre. Por eso era que la máquina jugadas antes recomendaba hacer la jugada de alfil D4, para que en esta posición la columna D estuviera cerrada y las blancas no pudieran hacer esta combinación. El rey negro está entonces en un jaque doble y las dos únicas casillas que tiene es ir a la casilla de 8 e ir a la casilla de C6. Si va a la casilla de C6, esto es mate inmediatamente con alfil D7. Y si el rey va entonces a la casilla de E8, se continúa con alfil D7 jaque. Si el rey va a la casilla de D8, esto es alfil por E7 mate. Y si entonces el rey va a la casilla de F8, se sigue con alfil por E7 mate. Y por esto era que la máquina recomendaba anteriormente hacer la jugada de torre G4, para que en este momento el rey tuviera la casilla de G8 y esto no fuera mate, evitando así la combinación de las blancas. Una hermosa combinación que para nada es un blunder como dice la máquina. Recuerden los consejos que le dimos para trabajar en intentar corregir los errores graves de sus partidas. Y si lo hacen, no se preocupen que los resultados poco a poco de seguro mejorarán.
día recibí una clase de finales de un muy buen entrenador que ya no está en este mundo, pero que me dejó mucha de su sabiduría. En ella, él mencionaba frases tales como: una vez que el rey llega a la base de los peones, deja de calcular que ya ganaste. Después me enseñaba: caballo no para peón torre, entre otras muchas frases más. Y la verdad, en ese momento yo quedaba muy sorprendido porque él, con todo el caos que significa el ajedrez, me enseñaba algo tan complejo de la manera más simple posible. Y hoy vengo a intentar repetir esa clase y a compartirla con ustedes. Y como siempre, vamos a comenzar de lo más fácil hasta lo más complejo. En la posición que tienen en pantalla, las blancas tienen una ventaja de una torre contra un caballo. Es decir, tienen una calidad de más y están completamente ganadas. Pero las negras están amenazando con capturar el peón de G5. Y este peón no puede ser defendido de ninguna manera. Y si las negras capturan este peón, el final se complicaría muchísimo a las blancas para poder ganar. Pero el final se gana mucho más fácil de lo que parece, aplicando el principio de: una vez que el rey llega a la base de los peones, el final está técnicamente ganado. Por eso las blancas continuaron con la jugada de torre por F7 buena, devolviendo la ventaja material, ya que una vez que el rey negro capture la torre con rey por F7, las blancas continuarán con rey D5 buena, y las negras no podrán evitar que el rey llegue a la base del peón, es decir, la misma fila en donde está el peón, con lo cual el final está técnicamente ganado. Veámoslo con jugadas. Las negras, para evitar que el rey blanco entre hasta la base del peón, deben continuar con la jugada de rey E7, custodiando las dos casillas, pero el rey blanco tras esto continúa con la fuerte jugada de rey E5, ganándole la oposición al rey negro. La oposición es una posición en la que los dos reyes están enfrentados cara a cara y en la que el bando al que le toque mover perderá la oposición. Por ejemplo, le toca mover al rey negro y este al mover perderá la oposición. Si va a D7, el rey blanco penetra inmediatamente en su posición con rey F6 seguido de capturar el peón. Si el rey negro, en vez de ir a la casilla de D7, va a la casilla de F7, que fue lo que pasó en la partida, pues el rey blanco entra por D6 con rey D6 y este final ya está técnicamente ganado, porque una vez que el rey entra a la base del peón, la partida ya está técnicamente decidida. Y si quieren, pueden dejar incluso hasta de calcular. El rey blanco le hará un flanqueo al rey negro, es decir, lo atacará del flanco al costado. Veámoslo. Las negras pueden continuar, por ejemplo, con rey G7 y el rey blanco con rey E7. Las negras pueden seguir con rey H7 y las blancas con rey F7 y el peón de G6 ya está perdido. Las negras deben continuar única con rey H8 y el rey blanco captura con rey por G6. Única para las negras hacer rey G8 y las blancas continúan con rey H6. Las negras, por ejemplo, mueven su rey nuevamente a H8 y el peón comienza a avanzar con G6. Única nuevamente para las negras rey G8 y el peón sigue avanzando con G7. Única para el rey negro es salir a la casilla de F7 y el rey blanco entra en H7, con lo cual coronará a la jugada siguiente seguido de dar mate con dama o con torre. Aunque el cálculo es algo muy importante en el ajedrez, las blancas en la posición inicial no hicieron torre por F7 buena habiendo calculado todo hasta el final. Las blancas hicieron torre por F7 sabiendo que después de esto van a continuar con rey D5 y entonces entrarían en la base del peón, con lo cual la partida ya estaría técnicamente ganada. Y más adelante, si es necesario, seguirá calculando lo que deba calcular. Esa es la importancia de aprender ajedrez correctamente de manera conceptual. Ahora vimos este simple ejemplo donde solamente hay dos peones, con lo cual es poco probable que lleguemos hasta aquí en una de nuestras partidas. Pero vamos a ver cómo se aplica este simple concepto cuando hay muchas más piezas en el tablero. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente posición. Este final con abundantes peones puede parecer muy complejo, pero se gana mucho más fácil de lo que parece si comprendemos y aplicamos perfectamente el concepto que venimos aprendiendo. Primero, las negras durante la batalla le han creado dos debilidades a las blancas en el flanco de rey. El peón de F3 está doblado, pero sobre todo el peón de H2 está aislado y débil. Rubinstein, que tiene las piezas negras, detecta inmediatamente la debilidad del peón de H2 y se lanza inmediatamente sobre él con rey F6. La idea es simple, ir por la ruta G5, H4, H3 hasta capturarlo en la casilla de H2 y entonces el rey blanco debe ir corriendo a su defensa, comenzando por ejemplo con rey D2 y comienzan una carrera hasta que se llega a la siguiente posición en la que el rey blanco está amarrado
ganado a la defensa del débil peón de H2. Pero sobre todo y más importante, este final ya está técnicamente ganado para las negras, porque como ven, el rey negro ya está en la base de los peones blancos. Pero ahora este rey negro ya está en la base de los peones, pero no puede moverse, ya que todos los peones más el rey blanco se lo impiden. Pero la solución a este problema es simple. Las negras deben literalmente limpiar el camino para que el rey negro pueda hacer el flanqueo, es decir, puede atacar del flanco al costado. Y este propósito pueden lograrlo con un ataque de peones en el flanco de rey, como vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, las negras hacen la jugada de B5, inmovilizando a los peones en el flanco de dama. Si las blancas mueven alguno de sus peones ahora en el flanco de rey con por ejemplo E4 o F4, van a perder también con la misma idea de la partida. Por eso las blancas decidieron quedarse pasivas, únicamente moviendo su rey a la única casilla donde puede seguir defendiendo el punto de H2, a la casilla de H1. Pero ahora sí, las negras comienzan su ataque en el flanco de rey con la jugada de E5, y después que el rey se vuelva a mover a G1, siguen con F5, y después que el rey se vuelva a mover a H1, siguen con G5, y después que el rey se vuelva a mover a G1, siguen con H5, y cuando el rey se vuelva a mover a H1, siguen con G4. La idea de este G4 es simplemente romper para abrir líneas y limpiar el camino para que el rey negro pueda avanzar. En este momento, las blancas se hartaron de su defensa pasiva de únicamente mover el rey a estas dos casillas y hacen la jugada de E4. Pero no importa, si el rey blanco se hubiera quedado pasivo igual en esta posición, iba a perder con la misma idea que vamos a ver. Las negras capturaron con F por E4, y tras F por E4 sigue la misma idea de H4, para que cuando las blancas vuelvan a mover el rey a la casilla de G1, continuar con la jugada de G3, abriendo el camino definitivamente para el rey negro, ya que después que las blancas capturen con F por G3, sigue H por G3, y después de H por G3, rey por G3, ahora sí el camino se ha limpiado completamente para el rey negro y el rey negro puede hacer su ataque de flanqueo e ir directamente hacia el centro a capturar el peón de E4, o si fuera necesario ir hasta el flanco de dama a capturar el peón de A3. Y este final, aunque se alargó algunas jugadas, técnicamente estaba ganado aquí, cuando el rey negro entró por H4 hasta H3 a la base de los peones blancos. Como ven, un final que se ganaba mucho más fácil de lo que parecía, siempre y cuando tengamos las ideas claras. Ahora vamos a ver otro ejemplo, esta vez de Fischer con las piezas negras, donde vamos a agregar una pieza menor. En esta posición las negras tienen un muy buen final, ya que se están enfrentando un caballo contra un mal alfil. Este alfil de H4 es malo, ya que es un alfil que choca con su peón central, por lo cual el caballo es superior al alfil y las negras tienen un muy buen final. Pero ahora en este momento las blancas están amenazando con hacer alfil por caballo y eliminar ese desequilibrio. Y si las blancas pudieran ejecutar esa amenaza, la partida estaría completamente igualada y lo más probable es que termine en tablas. Por eso Fischer inmediatamente mueve su caballo a la casilla de H5, evitando esta amenaza de las blancas, tras lo cual estas regresan su alfil a la casilla de E1, y tras esto las negras continúan con rey G4. ¿Y qué ha pasado para las negras con esta jugada? Pues que el rey ya ha entrado a la base de los peones, con lo cual técnicamente la partida está ya ganada. Las blancas continuaron con rey E2 y ahora Fischer contesta con la buena jugada de caballo G3 jaque. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué Fischer decide ahora consentir el cambio del mal alfil por el fuerte caballo? Es que si las blancas en este momento hacen alfil por caballo, las negras retomarán rey por alfil y este final está ganado desde hace rato porque el rey ya estaba en la base de los peones. Por ejemplo, única para las blancas para defender el peón de G2 es hacer rey F1 y ahora se gana simplemente haciendo la jugada de F3, nuevamente limpiando el camino para que después de G por F3, rey por F3, el rey negro ya pueda hacer su flanqueo a capturar el peón de D4 o si fuera necesario capturar todo el flanco de dama. Por eso las blancas, después que las negras le hicieron la jugada buena de caballo G3, tuvieron que mover y desistir de capturar en G3, pero después de rey D3, Fischer ganó repitiendo la misma maniobra, esta vez
vez haciendo caballo F5, atacando el peón de D4 y después que las blancas hagan por ejemplo alfil F2, continúa después con caballo H4 buena, atacando al peón de G2 y el peón de G2 no puede ser defendido y las negras lo capturarán. Y con un peón de más y caballo superior al alfil, el final está completamente ganado. Ahora, las blancas no pueden volver a hacer alfil por caballo, ya que si lo hacen, el final está perdido porque el rey ya está en la base de los peones. Y todo esto lo pueden hacer de manera conceptual sin tener que calcular todo. Y veamos el ejemplo. Si las blancas hacen alfil por caballo, Fischer continúa con rey por alfil. Se está amenazando rey G3 seguido de capturar el peón. Las blancas deben ir corriendo al flanco de rey a defender su peón y después de rey F1 volvemos a la misma posición anterior en la que se hace la jugada de F3 y literalmente se limpia el camino para que el rey negro pueda avanzar del flanco hacia el costado a capturar tranquilamente todos los demás peones. Un concepto básico que deben conocer para poder jugar correctamente los finales. Y ahora, como este concepto ya lo tienen muy claro, vamos a ver el siguiente ejemplo, donde no solo agregamos una pieza menor, sino también agregamos una torre, y donde ahora se van a percatar del error que cometieron las blancas. Las piezas negras que las conduce Steinitz tiene una posición muy dominante. El alfil, como no es ningún alfil malo, es muy superior al caballo. Aparte que el alfil a 2 casillas del caballo lo tiene completamente dominado. Aparte que torre y alfil coordina mucho mejor que torre y caballo, lo cual es una ventaja más para las negras. Aparte que las negras en algún momento pueden crear un peón pasado, lo cual aumenta la fuerza del alfil. Todos estos conceptos que menciono en este video los explico a mayor profundidad en mi curso sobre los 33 conceptos que debes conocer para mejorar tu ajedrez. Por todas las valoraciones que he mencionado, las negras aquí tienen mucha ventaja y van a ganar, pero las blancas precipitaron los acontecimientos cuando hicieron la mala jugada de H4. ¿Y por qué H4 es una jugada mala? Bueno, espero que sin tener que calcular ya lo comprendan. Esta jugada hace perder inmediatamente a las blancas, ya que después de peón por peón y peón por peón, las negras ahora deciden cambiarlo todo, comenzando con torre E8 jaque, y después de rey F2, torre por torre y rey por torre, las negras hacen la jugada buena de rey E5, y la partida ya está terminada, ya que las blancas no podrán evitar que el rey entre a la casilla de F4, con lo cual el rey ya esté en la base del peón y capture al débil peón de H4. Bueno, las blancas podrían hacer la jugada de caballo E2 cubriendo la casilla de F4, pero si este es el caso se continúa con alfil por E2, rey por E2 y rey F4 ganando inmediatamente este final, ya que el rey ya está en la base del peón. La partida culminó las blancas haciendo la jugada de C4 y una vez que las negras hicieron rey G4 amenazando con capturar el peón, las blancas continuaron con rey E3, con idea que si el negro captura el peón de H4 entonces ellas entran en la casilla de F4 y también capturarían al peón de F5. Pero para las negras no es necesario capturar el peón inmediatamente, pueden hacer primero la jugada de F4 jaque, ya que si el rey blanco se mueve a alguna de las casillas que tiene disponible, entonces ahora sí el rey negro capturaría el peón seguido de volver a venir a defender al peón de F4. Y si el rey blanco continúa la amenaza sobre el peón negro haciendo la jugada de rey E4, entonces ya no es necesario capturar el peón de F4, ya que este peón ha quedado libre y avanza hasta su coronación, comenzando con F3. Única para parar F2 y dama es hacer rey E3, y el rey negro ya no necesita capturar el peón, hace la jugada de rey G3 porque no hay quien pare ahora F2 y F1 dama, coronando primero y ganando la partida. Y ahora, con este concepto más que claro que cuando el rey llega a la base de los peones la partida está técnicamente ganada, vamos a pasar al importante concepto número 13 de mi curso: caballo no para peón torre. Y para comenzar a enseñarlo vamos a ver un sensacional ejemplo del actual campeón del mundo Magnus Carlsen, en el que lleva las piezas negras. Este concepto de caballo no para peón torre es un concepto muy técnico y que le va a ayudar mucho a la hora de tomar decisiones a la hora de jugar. El caballo, al ser una pieza de corto alcance, su peor enemigo es el peón torre. Por lo tanto, a la hora de jugar, si ustedes tienen la posibilidad de crear un peón torre pasado y el contrario va a quedar con un caballo, pues ya saben que esta es una excelente decisión. Magnus continuó con la jugada de torre B7, cambiando las torres, de esta manera magnificando la inferioridad del caballo contra el peón torre. Las blancas contestaron con rey C2 y Magnus inmediatamente cambió las torres con torre por B3 y rey por B3. Ahora las negras continúan mejorando un poco la posición de su rey con rey C6 y las blancas mueven su caballo
caballo a la casilla de C3. Y ahora las negras continúan con la buena jugada de F6. Y vamos a explicar por qué esta jugada es tan buena para las negras. Para las blancas juega como una debilidad el peón de A3, ya que tienen que estar constantemente vigilándolo. Pero esto por sí solo no le bastaría a las negras para ganar, ya que las blancas pueden defender con todo su flanco de dama. Pero por eso Magnus hace aquí la jugada de F6 buena, buscando ahora atacar en el flanco de rey, para crear la segunda debilidad en ese sector, ya que de esa manera las blancas podrán defender eficientemente su flanco de dama, pero no podrán defender eficientemente los dos flancos al mismo tiempo. El concepto de la doble debilidad. Las blancas, después de las negras hacer la jugada de F6, continuaron con rey C4 y las negras continúan ya con G5. Noten que para las blancas sería un suicidio hacer la jugada de H por G5, ya que seguiría F por G5 y posteriormente las negras harían la jugada de H4 y habrían creado otro peón torre pasado, lo cual sería totalmente imposible de detener para las blancas, ya que si caballo no para peón torre, mucho menos va a poder parar dos peones torre. Por eso las blancas, después que las negras hicieron la jugada de G5, rehusaron la captura en esta casilla y continuaron fue con la jugada de F4. Esta estrategia de las blancas de colocar todos sus peones en el mismo color que el alfil contrario se hace para restringir la movilidad del alfil. Esto es una buena estrategia, pero que también tiene un punto débil como todo en el ajedrez. Si este alfil de casillas negras en algún momento logra entrar por detrás de la cadena de peones, va a capturar a todos los peones blancos, ya que estos han quedado entonces muy débiles. Después de F4 de las blancas, Magnus continúa con la jugada de G4 para de esta manera mantener la mayor cantidad de peones posibles, a su vez que ya ha creado la segunda debilidad en el flanco de rey. Las blancas continuaron con la jugada de rey B3 y las negras astutamente pierden un tiempo con la jugada de alfil F8 y las blancas continúan con caballo B1 amenazando al peón de A3 y parece que lo fueran a capturar y con eso resolver todos los problemas de su posición. Pero las negras en este momento sueltan una bomba en el tablero cuando hacen la jugada de alfil B4. Dos signos de admiración para esta jugada. Resulta que las blancas no pueden capturar el alfil, porque entonces las negras continuarían con la jugada de A2, seguido de coronar el peón, ya que caballo no para peón torre. Por lo tanto, las blancas no pueden capturar el alfil en la casilla de B4 y continúan con la jugada de caballo C3. Y las negras siguen con todas sus ideas claras jugando de manera espectacular y hacen la jugada de A2 buena. El rey no puede capturar el peón porque entonces perderían el caballo de C3. Por lo tanto, es única para las blancas hacer la jugada de caballo por A2. Pero después de esta captura, la puerta de acceso a las debilidades de las blancas en el flanco de rey queda abierta y las negras continúan con alfil E1. Y después de esto capturarán todos los peones débiles de las blancas en este sector. Las blancas continuaron con rey C4 y Magnus comienza a recolectar sus frutos con alfil por G3. Las blancas dan un jaque con caballo B4 y el rey se mueve a la casilla de D6. Las blancas hacen rey D3 y Magnus sin ningún tipo de piedad captura el otro peón con alfil por H4. Las blancas ya saben que están perdidas e intentan hacer algo con la jugada de E4, pero ya no tienen nada productivo que hacer porque las negras simplemente continúan con peón por peón, rey por peón y ahora las negras hacen la jugada de alfil G3, dándole paso al peón H para que comience a avanzar hasta su coronación, sin que este peón pueda encontrar la más mínima resistencia por parte del caballo blanco, ya que caballo no para peón torre. Las blancas continuaron con la jugada de F5 y el peón comenzó a avanzar con H4. Las blancas mueven el caballo a D5 y el peón sigue su avance con la jugada de H3. Y en esta posición las blancas se rindieron ante su imposibilidad de poder detener el peón H en su avance hasta la coronación. Un excelente ejemplo del campeón del mundo para comprender el concepto de caballo no para peón torre. Y ahora, para continuar con el ejemplo, tengo el gusto de mostrarle una partida, pero esta vez de uno de mis alumnos, donde veremos cómo empleó este concepto para ganar una partida. Pero recordemos que no es ninguna partida de ningún campeón del mundo perfecta, sino que es de un jugador normal como podemos ser cualquiera de nosotros. En la posición que ven en pantalla, las piezas negras las lleva mi alumno, y él decidió continuar con la jugada de F5, sacrificando un peón, ya que él tenía una idea y un plan bien claro en su cabeza. Después que las blancas retomaran con E por F5, iba a continuar con alfil por C3, y después de capturar entonces el alfil, él va a continuar con la jugada de alfil por A2, quedando de esta manera con un peón torre pasado contra un caballo, con lo cual va a tener muchos chances de ganar
terminar este final. Las blancas continuaron con caballo E4 y como dije anteriormente no es una partida exenta de errores. Para las blancas era mejor hacer la jugada de C4, buscando de esta manera atrapar al alfil por medio de la jugada de rey B2. Las negras podían liberar el alfil haciendo la jugada de B5, pero después de peón por peón y peón por peón, las negras ya no tendrían ningún peón torre pasado. Pero las blancas entonces equivocaron e hicieron la jugada fue de caballo E4, amenazando al peón de C5. Y tras esto, las negras simplemente lo defendieron haciendo la jugada de B6. Las blancas continuaron con torre D1 jaque y el rey se movilizó hasta la casilla de E7. Ahora las blancas continúan su ataque en el flanco de rey movilizando sus peones con H4 y tras esto las negras continuaron inteligentemente proponiendo el cambio de las torres con torre D8. Las blancas aprovechan la oportunidad y le dan jaque al rey negro. El rey negro para seguir defendiendo la torre se mueve a la casilla de E8 y ahora tal vez correcto para las blancas era hacer la jugada de torre 1 y mantener la torre en el tablero, pero las blancas equivocaron estratégicamente y cambiaron las torres, con lo cual la responsabilidad de parar el peón torre ahora pasa a ser única y absolutamente del caballo, y ya sabemos que el caballo no es muy bueno en esta tarea. Las blancas continuaron avanzando sus peones en el flanco de rey con G5 y después de H por G5 y H por G5 las negras centralizaron su alfil con alfil D5 y las blancas retiraron su caballo a la casilla de D2, y en esta posición se puede apreciar claramente la superioridad del alfil sobre el caballo, ya que hay peones en ambos flancos y el alfil no es malo y el alfil puede jugar libremente por todo el tablero. Es una pieza que ataca el flanco de dama enemigo, el flanco de rey enemigo, puede defender su flanco de rey, así como el avance de los peones pasados, así como también si fuera necesario defender su flanco de dama, algo que el caballo no puede hacer. Las negras continuaron con la jugada de rey E8 y las blancas hacen la jugada de C4 buscando expulsar el alfil de esta poderosa situación. Las negras retrocedieron su alfil a E6 y las blancas continuaron con C3. El rey negro comienza a acercarse a los peones blancos y las blancas continúan con caballo E4, dejando en el aire al peón de C4. Y las negras sin ningún reparo lo capturan con alfil por C4. Las blancas continúan avanzando sus peones en el flanco de rey con F4. Y el rey va hasta la casilla de G6 amenazando con colarse hasta la casilla de F5, atacando al caballo y atacando al débil peón de F4. Y para cubrirse de esta amenaza, las blancas continúan con rey D2. Las blancas hacen rey F5 y única para defenderse de las dos amenazas es hacer rey E3. Y vean en esta posición la fuerza del alfil, que es capaz de controlar al peón F pasado a distancia e incluso apoyar a su peón torre, algo que el caballo no puede hacer. Las negras, al ver que las piezas se están concentrando en el flanco de rey, comienzan a avanzar su peón torre con la jugada de A5. Las blancas continúan con caballo G3 expulsando al rey de esta poderosa situación y el rey se retira a la casilla de G6. Las blancas se comienzan a poner nerviosas por el avance del peón torre y hacen la jugada de rey D2, pero las negras siguen su avance en el flanco de dama con B5. Ahora el peón de C5, al haber quedado débil, las blancas lo detectan y hacen la jugada de caballo E4 para ir entonces a capturarlo. El rey vuelve a hacer la jugada de rey F5 amenazando el caballo y amenazando al peón de F4 y las blancas capturan caballo por C5 y ahora es el rey el que captura el peón de F4 y vuelvo a llamar la atención sobre el alfil de C4 que es capaz de controlar al peón pasado de las blancas. Las blancas continuaron con caballo B7 amenazando al peón de A5 y las negras por supuesto que no van a entregar el baluarte que tienen de su posición y hacen la jugada de A4. Las blancas continúan con caballo D8 y están amenazando con F7, pero no importa, las negras continúan muy bien con la jugada de rey por G5 y después de F7 el alfil tranquilamente puede entregarse por el peón, ya que después de alfil por F7, caballo por F7 y rey F6, ahora las negras tienen dos peones torre pasados y si caballo no para peón torre, mucho menos va a poder parar dos peones torre. En este momento la partida está completamente ganada para las negras. Las blancas movieron su caballo amenazado a la casilla de D8 y el peón torre comienza su avance con la jugada de H5. El caballo puede ser bueno para algunas posiciones, pero para este tipo de posiciones absolutamente no. Y pueden ver aquí cómo el caballo es una pieza completamente lenta y va a perder muchos tiempos para volver al centro del tablero. El peón negro sigue avanzando con H4 y las blancas deciden llevar el rey para poder detenerlo, pero ahora como el rey se va a la defensa de este peón, entonces se avanza a ese otro peón con A3.
Las blancas hacen la jugada de caballo B4 única para parar la jugada de A2, pero ahora es el otro peón el que avanza con H3. El rey tiene que ir a la defensa del peón con rey F3 y el peón sigue avanzando con H2. Única para poderlo detener es rey G2 y ahora el rey negro está libre para ir hacia el flanco de dama a atacar al caballo y comienza con la jugada de rey F5. Las blancas capturan el peón de H2 y la marcha del rey hacia el flanco de dama comienza con rey E4. El rey busca venir rápidamente a la defensa con rey G2 y las negras hacen la jugada de C5. El caballo se retira a la casilla de A2 para seguir protegiendo el avance del peón A. El rey se cuela ya directamente en el flanco de rey con rey D3. El rey viene a la ayuda del caballo con rey F2, pero ya es demasiado tarde porque el rey ya está encima del caballo con rey C2. El rey intenta hacer sus últimos esfuerzos con rey E2, pero las negras continúan con rey B2 y la partida está terminada, ya que el caballo blanco está completamente atrapado por el rey negro. Y aquí se puede ver una de las posiciones por qué el peor enemigo del caballo es el peón torre, ya que si este peón, por ejemplo, fuera central, el caballo podría irse hacia otras casillas sin que el rey lo pudiera capturar, pero el caballo aquí, al estar al costado, no tiene ninguna otra jugada y el caballo se perderá. Las blancas continúan con rey D2, las negras capturan el caballo con rey por A2 y después de rey C2 se avanza el peón de B4 y las blancas se rindieron. Una magnífica ejecución del concepto del caballo no para peón torre, de una partida jugada por uno de mis alumnos. Un alumno literalmente inigualable. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.